Nota. Este fanfic es una traducción, créditos a sus respectivos creadores, link del fic en la descripción. Capítulo 4. El objetivo de un hechicero, 25 de octubre. Faltan 60 días para que comience la guerra, ¿estoy escuchando bien? ¿Geto ha regresado? Sí, Satoru se ha puesto en contacto con él en Santum. James Hironoue dejó escapar un suspiro de cansancio al escuchar a Ozpin en el pergamino. Los asuntos de los brujos no deberían pesarle tanto, dados los delicados tratados oficiales de no interferencia con los reinos y el mundo de Jujutsu, pero Geto Suguru era otro asunto completamente diferente, algo que no podía ignorar, como toda la politiquería y las puñaladas por la espalda que eso suponía. Normalmente pasaba por allí. El hombre también podría contar como un apocalipsis ambulante en lo que respecta a James, algo que ninguna cantidad de tratados evitaría que sintiera que se le pusieron los pelos blancos al pensar en sus poderes. Manipulación de maldiciones, considerada una de las técnicas más versátiles y peligrosas de Remnant, un ejército portátil que crecía constantemente, que podía ser convocado con un movimiento de muñeca por todo el esfuerzo que requirió inundar en teoría cada ciudad del planeta con casi maldiciones infinitas, desde magras de grado 4 que, sin embargo, podían invadir a la gente como bandadas de avispones hasta grados especiales que por sí solos podían convertir ciudades enteras en menos que cementerios, y todo ello bajo el mando de un hombre horrible. No era de extrañar por qué su reaparición después de casi una década de silencio hizo que James sintiera que estaba a un momento de salir de todo esto con un corte de pelo blanco puro. ¿Cuándo va a suceder?, preguntó James con su habitual ternura militar, que era lo único que le impedía a gritar como un loco. El ataque a Mistral. Dijo que iba a suceder el 24 de diciembre. Dentro de 60 días, si todo sale como él quiere, dijo Ozpin, con la voz llena de miedo. James se reclinó en su asiento mientras se pellizcaba el puente de la nariz. ¿Estás tan seguro de que crees en algo de esto, Oz? La falta de respuesta al final de la línea le hizo gruñir de disgusto ante la clara falta de respuesta. Ozpin rara vez se equivocaba cuando se trataba de recopilar información, y eso significaba que Geto no había mentido sobre su ataque. No llegaría ni antes ni después, sería precisamente cuando quería, y esas circunstancias significaban que el hombre tenía absoluta confianza en lo que haría ese día. James tomó su barbilla mientras los engranajes de su cabeza comenzaban a girar. Pensó en movilizar sus tropas a Anima con Azeops a cuestas para lanzar una operación militar contra el Colmillo Blanco, aislar a sus mayores partidarios y dejarlo tambaleándose tratando de restablecer sus planes, y no pasó desapercibido incluso con solo hablar como este. ¿Estás pensando en involucrarte, no?, dijo Ozpin, su tono irradiaba escepticismo mientras asimilaba lo que el general había planeado. Por supuesto, nada le impide invadir Atlas. Tenemos que estar preparados para lo peor, ¿lo sabes?, dijo James con certeza. No cometería el mismo error que cometió hace 9 años, el error que los ayudó a llegar a este punto en primer lugar. James, Satoru puede manejarlo, no hay necesidad de irritar a los jefes del clan, advirtió Ozpin mientras intentaba aplacar al Cyborg. James dejó escapar una burla, ¿cómo lo manejó hace 9 años? Fue su amigo, James, ten un poco de simpatía, dijo Ozpin, su tono se volvió un poco más duro, pero James no lo permitió. Dejó pasar la segunda avenida de Salem, Oz. Aquí no hay lugar para ninguna bondad, dijo con una mueca. En el campo, el sentimentalismo podría hacer que te maten, o en el caso de Gojo Satoru, podría hacer que otros maten, un peso que conlleva estar en una profesión como soldado, cazador o hechicero. El hombre con ojos como el cielo infinito sabía desde hace todos esos años cuando le dolía más su fracaso, y Ozpin entendió esto más que nadie, y todo lo que pudo hacer fue dejar escapar un suspiro. Bien, si no puedes confiar en Satoru, entonces confía en mí, porque pronto me dirigiré a Mistral. Puede que haya encontrado una manera de arreglar nuestras relaciones con los jefes de clan, al menos para esto. Los ojos de James se abrieron, sin creer del todo lo que acababa de escuchar. Ozpin siempre había sido el más interesado en arreglar su frágil relación con los hechiceros de Anima, mientras que James tenía una opinión más mixta. No le gustaba su filosofía de vida y su conducta en la batalla.
cómo su cultura destruyó la regla de nomenclatura de colores mientras intentaban actuar como si fueran inherentemente demasiado buenos para ella, incluso si solo fomentaba el resentimiento a medida que el legado se acumulaba en otros. Y sinceramente, así fue como trataron a todos con, en el mejor de los casos, desprecio respetuoso y, en el peor, fueron algunos de los villanos más grandes que jamás hayan existido con la brutalidad con la que trataron incluso a sus hijos, casi como si quisieran que más grima y maldiciones despertaran porque de su vileza. Sin embargo, tuvo que reconocer que fue gracias a dicho hechicero que este frágil equilibrio aún era viable, y si intentaron limpiar sus propios errores, que él al menos podía respetar. Aún así, había una pregunta importante que Ozpin aún tenía que responder. ¿Cómo? Preguntó James mientras se inclinaba en su asiento. ¿Has leído los archivos sobre Ukotsuyuta, correcto? Por supuesto, fue lo primero que hice cuando me enteré del nacimiento de un nuevo grado especial, dijo James mientras recordaba los archivos que leyó sobre un niño con energía de maldición ilimitada gracias a la ayuda de su espíritu vengativo. Para James, él era simplemente otra bomba de tiempo esperando a ser detonada. Sin embargo, ser un pariente lejano del clan Gojo significaba que tenía talento, y el talento con el cultivo adecuado significaba que alcanzar su verdadero potencial era una posibilidad, convertir una bomba de tiempo en un luchador de primera clase. Por supuesto, esto era simplemente su opinión, ya que Jujutsu Hai tenía la última palabra sobre el destino final del niño. Los jefes del clan creen que no pueden controlarlo y quieren su ejecución desde antes de que naciera, si tomas en serio todas sus peroratas. Pero, bueno, yo creo lo contrario, opinó Ozpin mientras dejaba el resto a Ironwood para que pensara. Y no le gustó la implicación. ¿Crees que puedes hacer que el chico controle su espíritu? James se quedó inexpresivo mientras apoyaba su puño en su mejilla mientras pensaba. No lo creo, me aseguraré de ello, porque esto significa que después de todo este tiempo, he encontrado otra debilidad dentro de los tres grandes clanes. Tienen miedo de un simple espíritu vengativo y no puedo esperar. Ver la expresión de sus rostros una vez que se dan cuenta de que Okotsu realmente puede controlarlo, que puede confiar más en nosotros si le mostramos cómo, dejarlo existir fuera de ellos y de sus expectativas. Dijo Ozpin con la emoción de un niño que encuentra una tarrina gratis de su helado favorito. Oz, estás tratando a este espíritu vengativo como si fuera un objeto de colección, dijo James con un toque de diversión en su voz. Confiaba lo suficiente en Ozpin para lidiar con la situación, dados sus milenios de vida. Pero si eres tú quien supervisará a Okotsu, entonces puedo confiar en ti. Es bueno escuchar eso, James, dijo Ozpin, un toque de alivio se podía escuchar en su voz. James todavía no podía evitar fruncir el ceño, sabiendo lo difícil que sería todo esto con los mayores conservadores, personas igualmente propensas a ver el mundo arder por atreverse a cuestionarlos, sino ocasionalmente ayudar a avivar las llamas con sus peores miembros. Me resulta difícil creer que los jefes de clan te dejarían involucrarte en su lío por desesperación. Los idiotas pretenciosos son demasiado orgullosos para permitir que eso suceda, dijo James mientras cerraba los ojos. Tenías que dar algo a cambio para que siquiera consideraran dejarte volver. ¿Qué fue? Escuchó a Ozpin aclararse la garganta desde la otra línea. No fue nada importante, créeme en eso. James levantó una ceja ante esa respuesta mediocre. ¿Qué quieres decir con? No terminó su pregunta cuando escuchó el breve pitido de una línea muerta antes de que se silenciara en un momento, lo que le hizo soltar un suspiro ante las payasadas de su amigo. Nada de importancia, su trasero brillante, medio metálico. Ozpin definitivamente había perdido algo grande en el juego, algo que preferiría colgar como un novio que había dicho demasiado sobre el gusto de su pareja en materia de moda. Tendría que investigar más, pero en este momento tenía asuntos más urgentes que manejar. Usó el intercomunicador de su escritorio mientras presionaba un botón rojo para abrir su micrófono. Envíe inmediatamente a la especialista Schne a mi oficina. Dígale que es un asunto urgente.
James se levantó de su asiento y caminó hacia su ventana, contemplando los relucientes rascacielos blancos y plateados, el baile de autos y peatones debajo, las luces del fin del mundo en esta ciudad de Atlas que representaba las esperanzas y el patrimonio de la humanidad. Su historia y progreso sobre esta roca flotante en una tierra de hielo y nieve que solo fue posible gracias a su avance. Esta era la paz, la ciudad que James quería proteger, y Geto se la iba a quitar si tenía éxito con sus planes de destruir a los monos en Mistral. Estaría condenado si alguna vez llegara tan lejos. Con fuerza empujan, con resiliencia perseveran y con determinación, nunca flaquean. Así fue como el continente de Solitas logró sobrevivir y seguiría haciéndolo en el futuro. James escuchó el deslizamiento de las puertas automáticas abriéndose y se giró para ver al especialista antes mencionado saludándolo, a lo cual respondió. «¿Me llamó, señor?», dijo Winter, su tono clínico y cortante. «Lo hice, así que por favor, toma asiento». Ella asintió y se sentó en la silla cercana. El general también fue a su asiento y se cubrió la cara con las manos, mirando fijamente a Winter, cuyo rostro neutral se fruncía mientras se preguntaba qué estaba pasando exactamente. Especialista Schne, lo que voy a decirle será difícil de entender completamente pero, disculpe por interrumpir, general, pero, ¿se trata de Geto Suguru? ¿Estoy en lo cierto?, dijo Winter mientras desviaba la mirada de él. James levantó una ceja ante la repentina interrupción, considerando tanto su estricto cumplimiento de la conducta militar como su educación en la casa Schne con todo lo que eso significaba. «¿Y lo sabes por qué?», ella suspiró como un médico dando una terrible noticia sobre un problema en una resonancia magnética. «Acabo de terminar una llamada con Gojo Satoru, Y. Él me contó todo sobre el ataque que ocurrirá el 24 de diciembre, dijo Winter, lo que causó el general sacudió la cabeza con frustración. Deje que el jefe de Gojo hable sobre algo tan delicado con la moderación de una colegiala chismosa. ¿Y cómo estás, lidiando con esta información?, preguntó James, tratando de tener cuidado con sus palabras, aunque Winter todavía lo miraba con escepticismo. Ya hablé con Cordovin y la ayudé a través de CCT con los preparativos en caso de que Suguru decida lanzar un ataque, invierno, no evites la pregunta. James interrumpió con un tono severo aunque paternal, la mujer se puso rígida al escuchar su nombre de pila. Te asignaron proteger el buque de plasma estelar hace 9 años junto a Gojo y Geto, y ahora está tan claro como entonces lo mucho que ambos significan para ti, sin importar cuán amargas se hayan puesto las cosas con Geto. La expresión de Winter se oscureció cuando parecía que los recuerdos simplemente lo inundaban, un sentimiento compartido cuando James sintió viejas picaduras y quemaduras en partes que habían sido reemplazadas hace mucho tiempo. La batalla del lago Matsu sirvió como recordatorio para no subestimar la amenaza que los grados especiales representaban para todo el planeta, y menos aún para la gente. El rostro de la bruja inmortal que causó una destrucción inigualable con su Grim, los montones de cuerpos de soldados atlesianos que se acumularon por seguir sus órdenes y la muerte del Star Plasma Vessel que causó un daño permanente a las relaciones de Huntsman y hechiceros por igual. Nada de lo que significaba que todavía estaba esperando manifestarse. Recordaba bien ese fracaso, pero también le dio una razón para seguir adelante. Fortaleció su determinación. Si Salem regresaba, el mundo entero estaría más que preparado para verla desaparecer una vez más, por las buenas o por las malas. Señor, ¿podría enviarme a Mistral? ¿Oh? La pregunta directa de Winter hizo que James levantara una ceja, y aunque esperaba que ella preguntara, pensó que ella se andaría con rodeos por un poco más de tiempo. Ella realmente estaba ansiosa por compensar su mayor fracaso, y él podía respetar eso, sin importar el motivo. El problema era que, simplemente hablando, enviar a alguien de tal estatura prominente a algo que técnicamente ni siquiera se suponía que supiera era, por decirlo menos, arriesgado. Sabes tan bien como yo que solo podremos involucrarnos oficialmente una vez que haya crecido más allá de lo que ellos solos pueden manejar. Lo siento, pero la respuesta es no, para ambos.
Winter frunció los labios, su mano se apretó alrededor de sus dedos lo suficiente como para escuchar el chasquido de los nudillos, y James no pudo evitar la lástima que se mezcló en su mirada mientras la veía intentar evitar hacer algo estúpido, incluso si pudiera ser necesario. Entiendo, Winter descartó con todo el esfuerzo de morder las aguas residuales sin tratar ya que tenía que lidiar con la idea de que esto fuera el que se escapara, o acabara con el mundo. James dejó escapar un zumbido cuando un pensamiento perdido apareció dentro de su mente, cruzándose de brazos mientras giraba el pensamiento. Sin embargo, sería pisar una línea muy delgada con los hechiceros, pero, si eso significaba ayudar a su subordinado y mejor oficial en Atlas a atar cabos sueltos y dejar que sus demonios descansen en paz además de detener potencialmente el apocalipsis, entonces así fue como rodaron los dados. Simplemente no puedo enviarte directamente a Mistral, pero, dijo James con una inflexión, haciendo que el primogénito de Schne lo mirara con curiosidad. Sin embargo, eso no significa que no pueda asignarte a un puesto diferente. Winter se animó ante eso, asimilando lo que el general había planeado para ella. Casualmente, dicha publicación está ubicada en Anima, nuestra base en Argus, si queremos ser precisos, que aunque no está exactamente cerca, está a un corto trayecto en un Bullard, continuó, dejando escapar una sonrisa de complicidad al verla estoica. Expresión rompiéndose poco a poco. Señor, ¿hará eso? Logró preguntar mientras se inclinaba y colocaba ambas manos sobre su escritorio. Depende únicamente de ti, dijo James con una voz grave que solo usaba cuando preguntaba por lo imposible, lo dudoso o peor, su efímera frivolidad completamente borrada. Nuestro tratado con los 3 grandes clanes no nos permite mantener a los usuarios de maldiciones como prisioneros, y ya sabes cómo prefieren a sus prisioneros. 6 pies bajo tierra, si quería ser generoso, a menudo mucho peor según el delito, pero nunca algo misericordioso. El silencio reinó en toda la habitación y no se pronunció una palabra entre ellos durante momentos que parecieron durar años. Pudo ver que Winter fruncía el ceño cada vez más mientras reflexionaba sobre las implicaciones de lo que significaría para ella trabajar en este puesto, con la respiración entrecortada un poco y los ojos desenfocados. Parecía que necesitaba presionar más. Así que la pregunta sigue siendo, ¿estás dispuesto a matar a Geto Suguru? Winter se congeló cuando confirmó lo que todo esto significaba, un escalofrío recorrió su cuerpo al enfrentarse a la perspectiva de matar a alguien con quien había sido amiga, aunque fuera brevemente, alguien a quien le había confiado su vida, alguien a quien le pasarían las cosas. No había ido como lo hicieron ellos con quien podría haber compartido todo. Winter, dijo James mientras se levantaba y se arrodillaba a su lado, su oficial aún incapaz de mirarlo a los ojos. Nosotros, como soldados, tenemos que enfrentar decisiones duras todo el tiempo. Ustedes han estado allí antes, igual que yo, y sé cuánto duele, cuánto se siente como si todo estuviera a punto de romperse debido a este deber nuestro. Los ojos de Winter se abrieron un poco y ahora lo miraron fijamente. Créeme, lo sé. Sé lo que se siente ver a alguien que amas caer en la locura, y sé lo difícil que es apretar el gatillo porque no hay otra opción cuando es un peligro para todos los que pueden. No hay que hablar con desprecio, confesó James mientras entrecerraba los ojos. Pero nosotros, como soldados, tenemos que seguir adelante con estas decisiones por la seguridad de la gente de Atlas y darles la esperanza de un mañana mejor, y tal vez también para ellos también, aunque los miremos desde donde quiera que vayan. James se levantó y la miró ferozmente. Levántese, especialista Schne, y cumpla con su deber por el bien de Atlas y su gente. Winter observó al general con una nueva especie de revelación mientras dejaba que sus palabras penetraran, dejaba que reverberaran en sus huesos. Cerró los ojos y respiró hondo antes de levantarse y mirarlo con un fuego en los ojos propio de un especialista atlesiano. Juro por mi vida que derribaré a Geto Suguru, si se presenta la oportunidad, dijo Winter, su tono era como acero ardiente. James asintió y dejó escapar una sonrisa orgullosa, contento de que su subordinada se hubiera resuelto sin convertirse en un robot sin sentido.
Bien, bien, entonces se te notificará que abordes un Bullad una vez que hable con Cordovin sobre tu llegada y asignación. Se te enviará Delta XS Contingencia 3 una vez que estés en la base, detalló mientras caminaba de regreso a su asiento. Despedido. Señor. Winter lo saludó y asintió por última vez. Ella se dio la vuelta y salió de la habitación. James se reclinó en su asiento y miró hacia el techo, su sonrisa menguando, preguntándose si realmente era una buena idea enviar a Winter, pero rápidamente desechó ese pensamiento a un lado con su semblanza, tomando medidas drásticas contra esa duda. Necesitaba cerrar esto, tanto por la necesidad práctica de cerrarlo para siempre, como por la necesidad sentimental de devolverle el dinero por su servicio. Un pitido de su intercomunicador lo sacó de su cabeza cuando se giró para ver la luz roja parpadeando, su secretaria esperando mientras respondía. ¿Qué pasa, Amelia? General, tiene una llamada entrante y es urgente. Oh. El interés de James fue captado. No podía ser Ozpin ya que probablemente estaba de camino a Anima y acababan de bajar. ¿Quién es? Es de Mistral, señor, dijo Amelia, su voz asustada hizo que James se sentara firme en su silla. Dice que es de un hombre llamado Zenin Naobito. ¿Qué? James soltó, su compostura profesional casi se rompió. ¿Qué clase de negocios podría tener ese bastardo borracho con él? La última vez que hablaron, estaban literalmente a la garganta del otro, y ambos tuvieron que ser reprimidos si se tiene en cuenta lo que pasó hace 9 años. Incluso simplemente hablar con él sería irritable, y probablemente mucho peor. Sin embargo, dado el tenso intento actual de establecer algún tipo de paz y la amenaza del fin del mundo, también podría intentar hablar con él. Lo peor que podría pasar sería necesitar un escritorio nuevo. Ponlo en la línea. 25 de noviembre, actualidad, esconder. Los pies de Yuta se movieron solos tan pronto como Toge susurró su orden. Los jóvenes hechiceros corrieron mientras el escorpión fauno permanecía quieto, sus ojos dorados mirándolos como ratones deslizándose, tratando de escapar de sus garras antes de comérselos. Sin embargo, la sonrisa venenosa en su rostro hizo evidente que no sería tan misericordioso como el insecto del que provenía su cola, lo que se demostró cuando lo persiguió antes de que pudieran siquiera pensar en agacharse debajo de un camión o esconderse en un contenedor de basura. Demasiado lento. Toge apretó los dientes y respiró hondo mientras gritaba su orden. ¡Aplastaos! Los ojos del fauno se abrieron cuando la fuerza pura simplemente lo golpeó, abriendo cráteres en el suelo y inmovilizándolo en su lugar, aunque solo fuera por un momento. ¡Hoja de mostaza! Toge gritó roncamente, señalándolo con los ojos mientras le enviaba un mensaje silencioso a Yuta, que captó al instante. ¡Mátalo! Yuta sintió un nudo en el estómago porque quería vomitar ante la idea. Nunca antes había matado a una persona por su propia voluntad, y ahora mismo la oportunidad se presentaba en bandeja de plata, un asesino insensible que si no lo detenían ahora con toda probabilidad los vería destripados de proa a popa, y sin embargo él dudó. No era lo suficientemente arrogante como para pensar que era un gran modelo de virtud, pero tampoco era un asesino a sangre fría. Le tomó un poco de dragado entender cómo los últimos momentos pasaron por su mente mientras recordaba a la gente de Jujutsu asesinado sin pensarlo 2 veces, el hombre arrastrado por este asesino con menos consideración que un saco de papas podridas, y así hizo su elección. El monstruo tenía que morir y él tenía que asestar el golpe mortal. Con su determinación fortalecida, Yuta activó su energía maldita y lanzó su espada hacia el cuello del escorpión fauno. Escuchó un grito estrangulado proveniente de su oponente cuando el hombre dejó de resistirse al discurso maldito de Toge y colocó sus manos completamente en el suelo, usando la nueva palanca y el peso repentino de la orden de su amigo para levantar sus pies en una patada hacia atrás, golpeando a Yuta. Justo en la cara, lo que naturalmente lo sacó del camino. Toge apretó los dientes al ver que su técnica era contrarrestada de manera tan simple y sostuvo a Yuta en el hombro, ayudándolo a recuperarse del golpe mientras su enemigo comenzaba a levantarse adecuadamente.
Ambos estudiantes corrieron hacia la carnicería del mercado en un intento de reposicionarse, pero se detuvieron en seco cuando vieron al escorpión fauno parado frente a ellos, recuperándose de haber sido golpeado contra el pavimento con menos esfuerzo que quitándose el cabezazo de un gato. Yuta dejó escapar un gemido silencioso al darse cuenta de que se trataba de alguien más allá de cualquiera de ellos, alguien que no se detendría hasta que estuvieran esparcidos como el cadáver más nuevo de un carnicero, y que tenía el poder de hacer que eso sucediera. Me gusta, Okotsu, que vayas directo a dar el golpe mortal de esa manera. Es algo tan refrescante de ver después de lidiar con tantos cazadores y hechiceros que simplemente no pueden hacer el trabajo, solo porque el cuello no es una maldición o una grim, elogió el escorpión mientras se tomaba la barbilla pensando mientras los medía para lo que suponían eran trajes funerarios, y aplaudió una vez que terminó. Muy bien, entonces, como recompensa, los complaceré a ustedes dos. ¿Quieres jugar al escondite? Las reglas son simples. Si los encuentro, los mataré como quiera, y si no puedo, bueno, ustedes dos. Puede hacerme lo mismo, dijo el fauno, su tono juguetón. ¿Qué piensas, Azel? Yuta y Toge se miraron brevemente, atónitos por este infantilismo, que no alivió su tensión ni un poco. El rostro de Yuta se puso blanco cuando escuchó los atronadores pasos que venían detrás de ellos, volteándose para ver a Azel alcanzarlos, el gigante dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza. Hemos venido aquí para una misión, Tyrian, no para jugar tus pequeños juegos, dijo Azel mientras hacía crujir sus nudillos, entrecerrando los ojos hacia Yuta. Estoy derrotando a Okotsu, haz esto rápido. No tiene sentido prolongar esto. La frialdad profesional en contraste con Tyrian era de igual terror, del tipo que tienen los profesionales puros cuando están parados sobre una cabeza abierta con una mirada completamente en blanco digna de sacar la basura antes que matar a una persona. La mente de Yuta hizo todo lo posible para conectarlo todo con una crisis nerviosa, y aún así no mejoró. Sabían su nombre y este tipo Azel simplemente dijo que estaban en una misión, y que él era un grado especial. Tenía que ser estúpido si no se daba cuenta de lo que estaban obteniendo, al igual que el colmillo blanco liderado por ese fanático genocida. ¿Eran estos dos también miembros? Lo habría ignorado ya que Azel parecía ser humana, a veces nunca se sabía hasta que se decía algo simplemente porque la adaptación no era obvia, y Colmillo Blanco detestaba a la raza humana por regla general. Pero con la apariencia de Geto, todo era posible, por lo que definitivamente había más para elegir, si quería vivir para que algo funcionara mientras veía a Tyrian desinflarse como un niño al que su estricto padre regaña por intentar jugar un juego. Terminar su tarea. Nunca es divertido trabajar contigo, se quejó el asesino, lo que dio paso a una risa resonante mientras sus ojos se iluminaban de color púrpura mientras hacía lo que le decían y picaba a los estudiantes de Jujutsu antes de que ninguno de los dos hubiera registrado algo parecido a un aguijón antes de que sintieran los cuerpos arden. Entonces pondré a ambos en un cronómetro. ¿Cuándo los picó? ¿Fue letal el veneno? ¿Había una cura si era así? Estos pensamientos corrían desenfrenados en el cerebro de Yuta mientras todo daba vueltas como buitres en un cadáver. ¿Iba a morir? Ambos iban a morir. Me llevaré al chico del habla maldita, entonces, dijo Tyrian mientras daba vueltas alrededor, evaluándolos. Toge empujó a Yuta hacia atrás de manera protectora y respiró hondo y desesperado. Explota. La orden surgió de Toge como una onda de choque, afectando a ambos asesinos mientras la realidad se deformaba para que así fuera, aunque con diferente efectividad. De hecho, Tyrian fue derribado, estrellándose ruidosamente contra un tanque de agua en el pequeño edificio de apartamentos detrás de ellos, mientras que Azel, acorde a su estatura, simplemente fue enviada patinando hacia atrás, sin siquiera una pizca de dolor por lo que acababa de suceder mientras se enderezaba, simple molestia en su rostro mientras tomaba aire. Sin embargo, Inumaki fue el peor, en un golpe de cruel ironía, ya que la sangre comenzó a salir de su boca justo después de esa orden, manchando su boca y su cuello. Inumaki. Yuta gritó preocupado mientras miraba al chico tatuado con pánico, agarrando su brazo para evitar que cayera exhausto.
¿Estás bien? Toge asintió débilmente mientras levantaba un pulgar tembloroso, buscando con cansancio en su bolsillo una botella de lo que parecía ser jarabe para la tos, bebiéndola con una cantidad preocupante de entusiasmo que hizo algo, pero no lo suficiente ya que el niño todavía tosía y resollaba mientras el veneno se estaba dando a conocer. Yuta ahora comenzó a jadear mientras podía sentir sus nervios arder y espasmos en sus músculos, algunos ni siquiera sabía que los tenía, era tan abarcador, y con lo que le pasó a Inumaki, el adolescente silencioso estaba en peor forma que él. Ardiendo, evitando que cualquier medicamento que acababa de tomar fuera tan efectivo como aparentemente se suponía que debía ser. Yuta trató de tranquilizarlo, no te preocupes Inumaki, mientras estemos juntos, no pierdas la concentración. Yuta no pudo evitar el grito estrangulado que dio cuando Azel repentinamente apareció sobre ellos, el gigante de un hombre moviéndose con una velocidad espeluznante y silenciosa que se sintió mal para alguien tan grande, alguien que ya estaba lanzando un gran golpe con el terrible poder de la carga de un gorila directamente hacia su objetivo previsto, Inumaki. Yuta levantó ambos brazos a tiempo para bloquear el poderoso lazo y recibir el golpe, pero la fuerza aún era demasiado poderosa y lo envió volando por lo que parecieron millas hasta que estuvo fuera de la vista de todos. Se estrelló con fuerza contra una máquina expendedora, rompiendo el vidrio y arruinando por completo la máquina de pan y otras máquinas expendedoras a su lado, y si el polvo que caía sobre él era correcto, la pared detrás de él también. Eso duele. Su visión comenzó a volverse borrosa y sentía la cabeza pesada mientras hacía todo lo posible por mantenerse despierto. Sintió que sus músculos se contraían en horribles espasmos y sus oídos sonaban como campanas de iglesia, un desastre que simplemente lo mantenía deprimido. Levantó la cabeza y vio una figura borrosa parada frente a él. Parecía una mujer, con ojos color ámbar y griega. ¿Orejas de gato? La misteriosa mujer se inclinó hacia él y Yuta sintió un tirón en su bolsillo antes de que ella desapareciera de la vista. Parpadeó un par de veces para recuperar la visión y miró a sus costados en busca de cualquier señal de la mujer, solo para no encontrar ninguna mientras se quedaba aferrado a algo en su mente. Debe haber sido golpeado más fuerte de lo que pensaba, sin embargo, lo que ciertamente no era una ilusión fueron los fuertes pasos que venían hacia él. Azel Reinhardt lo había encontrado de nuevo, su mirada clínica mirándolo fijamente y haciendo que sus piernas se sintieran como gelatina. El dolor del veneno al menos disminuyó un poco a medida que la adrenalina aumentaba, permitiéndole estabilizarse frente a este monstruo. Ambos sabemos cómo terminará esto, si son solo tú y él. No te engañes, dijo Azel con total naturalidad, cruzándose de brazos. A menos que la saques. Los ojos de Yuta se abrieron. Solo había una cosa que podía sacarlo de esta situación, y este hombre lo sabía, pero todavía quería que usara el anillo. Llamarlo sospechoso no le hacía justicia. Si incluso alguien tan poderoso como Gojo al menos no estaba tan dispuesto a lidiar con una rica desatada, ¿qué hizo que estos dos hombres ciertamente poderosos pensaran que podían hacerlo? Si estos dos realmente querían que él manifestara a Rika, entonces eso significaba que tenían un método para contrarrestarla, un método con el que él no estaba ansioso por toparse mientras preparaba su espada con una nueva resolución. No. Azel cerró los ojos y sacudió la cabeza. Ya me lo imaginaba. Yuta escuchó el sonido de un raspado proveniente de detrás de Azel y tragó saliva cuando vio a Tyrian ahora arrastrando a su compañero de clase detrás de él con la tumba de un niño, arrastrando un interesante palo que encontraron en el patio de recreo, poco diferente de cómo había cargado al pobre agente de Jujutsu. Salvo por el hecho crucial de que Inumaki todavía estaba vivo. Sin embargo, no pareció por mucho tiempo, ya que su cuerpo temblaba peor que en una tormenta de nieve, sus venas se tiñeron de color púrpura y la espuma se mezcló con sangre para crear una suspensión rosada que dejó en claro el poco tiempo que quedaba antes de que el veneno completara su tarea. Inumaki. Tyrian se rió mientras movía su cola y dejaba caer a Inumaki al suelo, envolviendo el aguijón quitinoso alrededor del cuello del niño. No parece que le quede mucho en este mundo, muchacho. Será mejor que hagas lo que dice Azel, oh.
amenazó mientras comenzaba a apretar más su agarre, haciendo que Inumaki se retorcera y retorcera de dolor mientras luchaba incluso por gritar, y Yuta sabía que no tenía ninguna opción más allá de ella. «Detener», gritó mientras bajaba su espada. Tyrian se lamió los labios con anticipación mientras aflojaba su cola lo suficiente como para que Inumaki pudiera jadear en busca de aire. Maldita sea todo, malditos sean ambos por ponerlo en esta situación. Dudaba que Rika siquiera luchara contra basura como ellos, pero sabía que algo estaba a punto de estallar, algo de lo que no podía deshacerse. Con un profundo suspiro, Yuta se puso su anillo de plata y la llamó. «Sal, Rika». Una garra pálida emergió detrás de Yuta cuando Rika se manifestó, el espíritu gruñendo de ira al ver a Yuta herido, la malevolencia goteando de ella como sangre. Tyrian inmediatamente soltó al herido Inumaki y pasó completamente a la ofensiva. Su comportamiento engreído dio paso a algo depredador mientras sus pupilas se contraían en anticipación depredadora al enfrentar a Rika, algo que no se había molestado con los dos, lo que planteó la pregunta de qué tan malo era. Fue la brecha. «Ustedes dos lastimaron a mi Yuta, los mataré a ambos. Matar, 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 matar». Yuta retrocedió ante los estridentes aullidos de Rika e instintivamente se tapó los oídos, e incluso el dúo contrario parecía un poco vacilante en el momento en que los gritos los alcanzaron. «Tyrian, recuerda el plan, el santuario no puede albergar nada activo, así que tendremos que ser creativos», dijo Azel mientras sacaba fragmentos sólidos de hielo y polvo de fuego de su bolsillo, preparándolos para algo mientras los agrupaba. Ellos en su mano izquierda. «No te mueras, grandullón, no cuando todavía nos divertimos mucho», respondió Tyrian mientras sus ojos brillaban de color púrpura una vez más, una risa loca apenas contuvo. El gruñido desdeñoso de Azel dijo más que cualquier palabra mientras se preparaba de la manera más dolorosa que Yuta jamás había visto. Empujó ambos cristales en su brazo derecho como jeringas improvisadas, ambos brazos crecieron de tamaño mientras se retorcía ante la repentina oleada de poder. Sin embargo, lo más notable de su cambio fue en su brazo derecho, que brillaba con un frío fuego azul que olía como si su brazo estuviera siendo cocinado vivo. Yuta se encontró extrañamente preocupado por el hombre, aunque solo fuera porque era algo realmente terrible de presenciar. Se quedaron de pie por un momento, cada uno evaluando la maldición antes de cargar como lobos huargos al acecho contra un gran mamut. Rika respondió de la misma manera mientras Yuta corría al lado de Inumaki para controlarlo en el momento en que supo que ninguno de los dos podía hacer nada mientras los mantenía ocupados. «Inumaki», gritó mientras se arrodillaba con el niño envenenado y lo ayudaba a levantarse. «¿Estás bien?» «Salmón», respondió Toge con la ronquera de la piel de tiburón rozando el papel de lija, agarrándose la cabeza mientras intentaba evitar quedarse dormido, respirando profundamente. Aún le quedaba algo de tiempo si su nuevo amigo podía permanecer despierto. Sin embargo, mientras miraba a Inumaki cada vez más, un pensamiento resonó en su cabeza. ¿Por qué a pesar de haber sido picado al mismo tiempo, el veneno no lo había dañado tanto como a su amigo de la lengua Sushi? Otra pregunta para la que no tenía respuesta. Tomaría nota para preguntarle a Gojo después, si salía con vida. Mientras tanto, Rika había lanzado su brazo hacia Azel, el gigante bloqueó el golpe pero aún fue obligado a retroceder. Los moretones eran evidentes, aunque la curación todavía era algo que Tyrian nunca había visto que le sucediera a su a regañadientes compañero en un combate de pura fuerza. Tyrian corrió hacia su lado, disparando balas de polvo eléctrico que rebotaban en su piel como una armadura de dibujos animados, pero fue suficiente para llamar su atención, para evitar que siguiera con su asalto mientras Azel encontraba el respiro necesario para correr hacia su torso y lanzar un gancho directo a su barbilla. Luego se alejó corriendo de su alcance mientras Tyrian la acribillaba con algunas rondas más de sus sirvientes de la reina, estos cargados con cartuchos de Gravity Dust más potentes. Su plan era simple. Tyrian fue el molesto mosquito que llamó la atención de Rika mientras Azel vino y la golpeó mientras estaba distraída antes de regresar inmediatamente, confiando nuevamente en Tyrian para mantener a Rika ocupada.
Golpea y corre hasta que se presentó la oportunidad de derribarla, ya que parecía obvio que pelear abiertamente con el espíritu vengativo estaba fuera de discusión, y cuantos más golpes recibía y más enojada se ponía, más probable era que fuera por una ruta dorada. Formar. Deja de correr. Rika gruñó mientras corría hacia Tyrion y lo agarraba por el torso antes de que pudiera reaccionar. El asesino se sorprendió por su velocidad cuando comenzó a aplastarlo como un mapache con un escorpión. Sin embargo, en lugar de tener miedo o incluso sentir dolor, Tyrion sonrió ampliamente mientras sus ojos brillaban de color púrpura y agarró la enorme garra de Rika con sus manos para evitar que la soltara. Color avellana. Gritó con alegría cuando el gigante corrió hacia él con su brazo azulado brillando intensamente mientras balanceaba una extremidad, y sucedió lo imposible. La reina de las maldiciones fue literalmente desarmada, un golpe limpio que liberó a Tyrion mientras su objetivo se agitaba ante la pura hiel de lo que acababa de suceder. Bastardo. Los ojos de Yuta se abrieron en estado de shock mientras observaba a Rika gritar de dolor e indignación por haberle cortado el brazo, solo para suspirar de alivio al ver cómo le volvía a crecer instantáneamente, pero el punto quedó claro cuando el dúo se escabulló con el brazo, Tyrion. Sacando una extraña caja negra y abriéndola para meterla. La caja parecía demasiado pequeña para caber en la enorme garra de Rika, pero para sorpresa de Yuta, simplemente la succionó como si fuera un fideo particularmente largo hasta que la caja se cerró de golpe, su premio cómodamente. Adentro, para disgusto de Rika, ese era mi precioso brazo. Mientras tanto, Azel suspiró con cansancio cuando los cristales de polvo en sus brazos saltaron fuera de su cuerpo, su luz se atenuó porque les habían drenado toda su energía después de lo que habían hecho, su brazo parecía shawarma quemado mientras la piel se pelaba y desgarraba y músculo en carne viva y enojado expuesto, su aura simplemente lo mantenía unido, pero era obvio que para esta ronda, estaba fuera de servicio, lo que estaba a punto de ser un problema. Todo el cuerpo de Rika brilló con un aterrador color púrpura mientras dejaba escapar otro rugido ensordecedor, su energía maldita se elevó a niveles que Yuta nunca había visto antes, impregnando el aire y convirtiéndolo en un gran centro de la materia. Por supuesto, nadie había hecho nunca lo que ellos habían hecho, así que de esa manera, Yuta no se sorprendió por la respuesta. Atún. Toge gritó, extrañamente menos ronco que antes, tirando de su camisa con miedo que movió su cuerpo entumecido, lo que Yuta sabía que significaba problemas cuando vio más y más energía maldita esparcida a su alrededor. Por eso Satoru le dijo como a un disco rayado que no dejara salir a Rika bajo ninguna circunstancia, ya que el geyser de poder comenzó a atraer maldiciones de todas partes mientras él hacía lo que podía para detenerla. Rika, detente. Después de que Yuta sacó su anillo, toda la forma de Rika desapareció en un nodo negro, un grito de odio fue su palabra de despedida al dúo. Yuta dejó escapar un suspiro de agotamiento ante lo que había sucedido. No sabía exactamente por qué, pero invocar a Rika se había vuelto más problemático en los últimos días, desde que comenzó a entrenar con Maki y Pirra, Rika realmente estaba tan celosa de ellas que sentía la necesidad de hacer un berrinche. Su pensamiento tuvo que ser acallado cuando escuchó la voz de Tyrion hacer eco detrás de él, no tienes idea de lo que acabas de hacer, ¿verdad? Los ojos de Yuta se abrieron de golpe cuando vio sus aparatos ortopédicos ya a una pulgada de su cuello, demasiado concentrado en mantener a Rika abajo como para notar al asesino hasta ahora. No había jugadas que hacer mientras Yuta se devanaba los sesos buscando una respuesta que nunca llegó. Inumaki estaba demasiado ido para moverse, estaba exhausto y dudaba que tuviera alguna habilidad para lidiar con cualquiera de los dos solo, y Rika no iba a salir incluso si quisiera, no si corría el riesgo de atraer más maldiciones que él. Podía sentir que entraba ahora. No había salida. Así que simplemente cerró los ojos y esperó a que llegara, al final que siempre había deseado, pero ahora que estaba aquí no podía evitar querer negarlo. Sin palabras finales, sin regalos de despedida, ni siquiera una maldición, solo la espera de su verdugo. Escuchó un aplauso que resonó por todo el mercado. No sintió ningún dolor.
Yuta abrió los ojos, esperando ver algo así como un vacío o un paraíso o incluso un infierno, pero en lugar de eso fue recibido con una calle diferente en la ciudad, aparentemente teletransportada lejos del peligro. Una parte de él pensó que de alguna manera su maestro había venido al rescate, pero cuando se giró y vio a Tyrian a una buena distancia de donde solía estar, supo que ese no era el caso. Después de todo, su maestro nunca dejó un bajo donde solía estar. Las manos de Tyrian estaban profundas en la garganta del pobre pez, y Yuta supo a quién agradecer cuando un hombre fornido y ancho con una gran cicatriz sobre el ojo apareció detrás de él y le dio una de las introducciones más extrañas que jamás había tenido. He escuchado estas sabias palabras antes, que implican lo siguiente. Un hombre que ha sido derrotado no ha perdido realmente. Había escuchado esa frase antes y si recordaba correctamente, Pirra le dijo que provenía de algo que leyó, aunque no recordaba el nombre. ¿Fue un libro de poemas? Las reflexiones de un filósofo. Quizás una gran epopeya de heroísmo a través del ardor. Takada nunca se equivoca con las personas. Puede sacar lo mejor de cualquiera. No importa, fue solo una entrevista con un ídolo hace un par de meses. Mirándolo más de cerca, notó que sus pantalones eran una variación del uniforme de Jujutsu High, aunque nunca lo había visto antes. Quizás fue esa escuela hermana de la que había oído hablar antes. Llevaba encima una camiseta morada y mantenía su cabello más largo recogido en un moño samurái, lo que aumentaba la estatura intimidante del hombre, como si un guerrero de antaño viniera a rescatarlo en el último momento, lo que aparentemente era un sentimiento muy poco compartido. Un hombre que pide ayuda a otros significa que efectivamente ha perdido, lo que me hace preguntarme, ¿qué carajos está haciendo uno de los grados especiales de Mistral? Cuestionó el hombre enojado mientras Yuta podía sentir su mirada ardiente perforando su alma. Yuta tenía una expresión de desconcierto en su rostro mientras consideraba lo que estaba diciendo, en el sentido literal de cualquier gesto simbólico. Aparentemente había pedido ayuda, a pesar de no tener un momento para siquiera intentar enviar un mensaje de texto rápido, pero aquí estaba la ayuda en todo su confuso esplendor. Entonces, ¿quién lo hizo? Se animó cuando vio un par de iris dorados mirándolo detrás de Azel y Tyrian, muy lejos de ellos, un par que recordaba de hace un tiempo cuando Black Belladonna le agitaba un pergamino, su pergamino, y Yuta simplemente lo supo. Ella asintió con la cabeza y Yuta asintió lentamente en respuesta antes de desaparecer de la vista. ¿Por qué la chica colmillo blanco de repente decidió aparecer hoy, en este mismo momento en el que casualmente él más necesitaba ayuda? ¿Estaba ella acosándolo? Yuta se estremeció mientras consideraba el pensamiento, sintiendo ya algunos de los celos de Rika hirviendo ante el pensamiento, aunque guardaría sus problemas personales para más tarde, cuando una voz monótona llegó desde atrás, cortante y profesional en comparación con la grandilocuencia de su compañero de estudios. Todo, por favor deja de asustar al primer año y mantén los ojos bien abiertos ante cualquier movimiento de los agresores. El hombre vestía un traje beige de 2 piezas, con una camisa azul y una corbata de color amarillo mostaza moteada que complementaba con zapatos de cuero marrón. Sus ojos estaban ocultos, los hechiceros hacían eso a menudo, ocultaban una parte de sí mismos, detrás de un par de gafas de sol teñidas de verde con revestimientos que permanecían sorprendentemente quietos a pesar de carecer de brazos. Era la mirada de un profesional consumado, ya fuera banquero, agente o aquí, Jujutsu Sorcerer. Estaba arrodillado ante Toge y el anónimo hechicero Jujutsu para evaluar sus heridas, aunque parecía estar obteniendo poco mientras exhalaba un suspiro de frustración. Eso no hace falta decir, Nanami. Tengo mis ojos puestos en el grande, dijo todo mientras entrecerraba los ojos mientras se concentraba en Azel. Levantó la mano y una familiar cúpula gris emergió mientras cantaba emerge de la oscuridad, más negra que la oscuridad. Pronto todo el mercado y el barrio quedaron encerrados por una cortina, el mínimo de seguridad que se podía poner en tan poco tiempo. El escorpión fauno chasqueó la lengua con irritación y trotó detrás de Azel hasta perderse de vista, mezclándose con las sombras con practicada facilidad.
Mientras tanto, Azel permaneció inmóvil, analizando a todo con una mirada neutral que parecía completamente despreocupada por su brazo aún quemado, si bien se había recuperado lo suficiente como para hacer algo con él. Entonces, me ocuparé del loco, aceptó Nanami con un pequeño toque de furia en su voz mientras miraba al agente fallecido. Okotsu, Inumaki, deberían retirarse mientras puedan hasta que se resuelva esta situación. Yuta asintió sin decir palabra y levantó a Toge del brazo, listo para retirarse con su amigo, quien de alguna manera parece un poco mejor que antes. Pero antes de irse, los miró y se mordió el labio mientras pensaba. No era porque estuviera demasiado asustado para siquiera moverse, o nervioso por el bien de sus compañeros. No, la verdad es que estaba frustrado. Él, un hechicero de grado especial, una supuesta cumbre del Jujutsu que aparentemente podía destruir una nación, estaba dando la espalda a personas que sabían que no podían ser tan fuertes como él, pero que aún así lo habían herido. Era exasperante, y se preguntó si era realmente inteligente simplemente retirarse cuando en realidad no había hecho nada. Hoja de mostaza, le habló Inumaki, el color volvió casi a la normalidad mientras le daba una sonrisa al novato, algo que Yuta necesitaba en este momento mientras miraba la forma algo recuperada de su amigo. Ellos pueden hacerlo. Pueden seguir luchando, porque esa es la esencia de ser un hechicero de Jujutsu. Inumaki, Yuta sonrió mientras dejaba que Toge se levantara solo, el rubio tropezó por un momento pero aún se mantuvo erguido. Huevas de salmón, dijo Toge, lo que Yuta habría entendido como un galimatías hace apenas unas horas, pero ahora que vio su expresión preocupada y su lenguaje corporal, entendió lo que significaba ese mensaje. Ten cuidado. Inumaki nunca había sido hostil, especialmente en comparación con la irritable Maki, pero Yuta sintió que esta calidez, esta comprensión finalmente lo entendía todo, y era como un anodino para el veneno en su cuerpo que parecía extrañamente quieto ahora. Tú también, Inumaki. Sin embargo, Yuta escuchó un grito salvaje proveniente de su derecha, el problema les llegó como una cortesía por caminar de regreso. Era Tyrian, que había optado por eliminarlos ahora que estaban separados de los profesionales, lanzándose como un alma en pena desde la oscuridad hacia ellos, listo para destrozarlos. Un directo de izquierda de Nanami lo interceptó en el aire, afortunadamente, e instantáneamente rompió su aura en un golpe demoledor, enviándolo rodando por la calle chocando contra autos, lámparas y puestos hasta que aterrizó en un puesto de pescado, con limo y sangre cubriéndolo mientras Tyrian lo miraba y gruñó al asalariado antes de desaparecer nuevamente en las sombras. Creo que les dije a ustedes dos que se alejaran de aquí mientras pudieran, dijo Nanami con un tono severo y de regaño, sin mirarlos mientras buscaba señales del enemigo, pero manteniéndolos en su espalda mientras daba vueltas alrededor como un escudo afilado. Permítanos ayudarlo, señor. Dijo Yuta mientras limpiaba su espada con el codo, mientras Toge se aclaraba la garganta con lo que quedaba de su medicina, listo para volver a intentarlo tal como estaba su cuerpo, no bien per se, pero al menos capaz de seguir el ritmo. Nanami les dio una mirada juzgadora, inspeccionándolos minuciosamente, tomando en cuenta sus heridas, su postura, su cansancio, una preocupación en el que incluso Yuta podía sentir que debajo del estoico corredor de bolsa había algo casi paternal. El hechicero experimentado sacudió la cabeza mientras llegaba a su conclusión. No, ustedes dos han sido envenenados y necesitan urgentemente atención médica, dijo Nanami, su tono transmitía irritación enmascarando preocupación. No puedes pelear en tu bats, solicitando exfiltración, ejecute Gamma Ob mientras tanto. Todos se congelaron en su lugar cuando Azel ordenó a quien estuviera escuchando que iniciara cualquier medida que fuera. Nadie pudo reaccionar cuando una explosión EMP se desencadenó en su vecindad, la onda de choque los sobresaltó pero físicamente nada más, para cualquier cosa que no fuera electrónica. Nanami colocó una mano en su bolsillo y sacó su pergamino, que ahora era un desastre humeante de vidrio y circuitos, obteniendo un chasquido de la lengua mientras arrojaba a un lado algo que solo pedía quemarle un agujero en sus pantalones de vestir de esta manera. Mi pergamino está muerto, dijo todo mientras revisaba el dispositivo con el ceño fruncido.
Una lágrima comenzó a salir de su ojo lleno de cicatrices. Tenía vídeos exclusivos del rayo Takatan allí. Bueno, para eso está la nube, aún así no puedo evitar la incomodidad. Yuta comenzó a sudar a mares mientras colocaba su mano en sus bolsillos por costumbre, tratando de encontrar su pergamino antes de recordar a su nuevo acosador. Lo había tomado, encontrando en su lugar la pesada piedra que lo ocupaba cuando los cambió, dando un suspiro de alivio al ser robada. Azel gruñó cuando el humo comenzó a salir de su oreja, un auricular que rápidamente arrojó a un lado. El hombre que estaba tomando los auriculares explotó notablemente bien. Esta táctica era una calle de doble sentido. Ninguno de los dos podía pedir más refuerzos, así que solo estaban ellos aquí ahora para descubrir quién saldría con vida, al menos habría sido si no fuera por el campo de luz dura que apareció hace un momento, probablemente el trabajo de quien haya activado la bomba. Su técnico vino a seguir brindando la ayuda que parecía poder. Con el campo de fuerza arriba, en realidad sería simplemente un combate a muerte práctico, usando un par de cientos de metros de espacio para luchar. Muy cerca, pero eso también se aplicaba a sus enemigos. Ya nadie podía correr. Este es el peor de los casos, dijo Nanami mientras dejaba escapar un suspiro. Se giró para mirar a Yuta y Toge. Ustedes dos realmente tendrán que ayudar, entonces. Inumaki, ¿estás conmigo? Necesito tu discurso maldito para interrumpir los movimientos de Kayou tanto como puedas. Pero si digo que pares, te detienes. No estoy arriesgando a estudiantes como eso cuando esta es mi responsabilidad. Toge asintió y ambos hechiceros se fueron a cazar al escorpión fauno, dejando a Yuta con el gorila de un estudiante, que todavía estaba enojado con él por la llamada. Si la mirada asesina que le dio significaba algo, de alguna manera más amenazante que los casi 8 pies de distancia. Músculo que había decidido golpearse con otro dust cristal en el pecho, este era una varilla amarilla que lo hacía crecer mientras saltaban chispas y sus ojos brillaban con un brillo dorado eléctrico. Se rompió los huesos, su brazo ahora se recuperó a un estado crudo pero utilizable mientras ahora bombeaba dentro de él, enviando una mirada fría que les decía a ambos qué esperar. Yuta desenvainó su katana y miró a Azel con fría concentración, listo para desatar el infierno sobre él por lo que le había hecho a Rika. ¿Cuándo fue la última vez que pensé así? Aunque antes de que pudiera volver a la refriega. Todo le hizo una pregunta, su actitud cambió a algo juguetón, aunque de esa manera simiesca que fácilmente podría haberlo golpeado con sus propias extremidades si respondía mal. Okotsu, tengo una pregunta para ti y dependiendo de tu respuesta, nuestras posibilidades de ganar van del 50 al 100%. Dijo todo, su voz ardía con pasión mientras sonreía con una sonrisa loca. Yuta lo miró con curiosidad, preguntándose qué tipo de pregunta podría hacerles cambiar el rumbo de esa manera. Él respondería de cualquier manera, pero ¿cuál sería? Algo sobre el significado más profundo de su vida. La naturaleza del asesinato. La disciplina marcial para enfrentar probabilidades imposibles. ¿Cuál es tu tipo de chica? ¿Eh? Yuta sintió que su ojo temblaba mientras procesaba lo absurdo de la pregunta. ¿Cómo diablos les ayudaría a responder de alguna manera a vencer a este gran tonto? Azel parpadeó un par de veces mientras parecía procesar la pregunta también, pero sacudió la cabeza ante los pensamientos intrusivos y se lanzó hacia adelante, con los puños inflamados de electricidad. Yuta no tuvo tiempo de responder la ridícula pregunta de todo, y estaba un poco agradecido por ello mientras se levantaba para responder. Y ahora se confirmó lo que había sucedido con Tyrian, mientras todo aplaudía y así, Yuta estaba donde había estado Azel y viceversa, el bruto tropezó con el cambio mientras su peso lo llevaba demasiado lejos para detenerse. El gorila del top nudo aprovechó la oportunidad y lanzó un poderoso gancho directo a la cara de Azel, echándole la cabeza hacia atrás antes de agarrarlo por las piernas, levantarlo y golpearlo contra el pavimento con una potente bomba de poder, el rompedor aturdido y herido. Aunque todavía extrañamente entumecido. Yuta aprovechó una apertura tan espléndida para desatar su energía maldita, golpeando al luchador caído con su katana, dándole un golpe circular directo a su estómago. El aura de Azel impidió que la hoja cortara pero aún así golpeó con suficiente fuerza como para enviarlo volando hacia atrás.
Buen golpe, Okotsu. Todo felicitó a su hijo con una sonrisa, que se desvaneció en el momento en que Azel se levantó y se sacudió el polvo, magullado y un poco ensangrentado, pero por lo demás trató lo que había sucedido como una caída en un porche. Ese es un gran truco que tienes, pero tendrás que hacerlo mejor, comentó Azel mientras escupía una gota de sangre de su boca. Apretó ambos puños, lo que dejó escapar furiosas chispas de electricidad. Y luego dijo lo que temían confirmar. Y para que lo sepas, no puedo sentir nada de esto. La última vez que sentí dolor, todavía estaba en la guardería. El agente entumecedor ha sido una apariencia extraña para mí, será peor para ustedes dos. Yuta apretó los dientes al sentir el aura de Azel brillar una vez que dio su pequeña descripción. ¿Era ese un voto vinculante? ¿Los usuarios de aura también pueden tenerlos? Mierda. Normalmente, al inyectar polvo como lo hago yo, la mayoría de las personas se paralizan de dolor y muchas mueren por el shock. Sin embargo, no sentir dolor significa que nada de eso importa, especialmente cuando mi aura sigue curándolo, incluso si tengo un rayo en el interior. Mis venas, continuó, antes de correr hacia Yuta y todo más rápido de lo que ambos esperaban, el gigante de un hombre los envió volando con un doble lazo eléctrico. Yuta se estrelló contra otra pared, y dejó otra grieta en la pared y el techo y el suelo y básicamente cualquier cosa que quede cerca de él y que se haya roto por el impacto. Yuta prácticamente vomitó sangre por el golpe más fuerte que había sentido hasta ahora en su corta carrera, y el hecho de que fuera así lo empeoró aún más. Podía sentir su respiración entrecortada mientras sus huesos crujían, e incluso sentía como si su corazón no latiera como se suponía, comenzando y deteniéndose a un ritmo que no era natural. ¿Se le paró el corazón o algo así? Afortunadamente, todo logró bloquear el ataque a tiempo, pero la pura conmoción atravesó sus defensas y quedó momentáneamente aturdido mientras las chispas bailaban en su cuerpo, dejándolo completamente expuesto a un salvaje golpe en la cara que habría enviado a un hombre menor. Cayendo si no fuera porque todo movió su cabeza lo suficiente como para que el golpe no pudiera acelerarse tan fuerte como su enemigo quería. Azel intentó seguir adelante con un puño de martillo en su cráneo, pero todo lo bloqueó con un brazo levantado, sorprendiendo a Azel cuando se encontró luchando contra alguien con una fuerza cercana a la suya, y las agallas para seguir adelante a pesar del dolor mientras sonreía enojado y ancho. Estoy seguro de que ya lo sabes, pero te lo diré de todos modos, dijo todo mientras dejaba escapar una sonrisa emocionada. Mi técnica, Boogie, me permite cambiar de lugar con cualquier cosa, siempre que aplauda. La producción de Curse Energy de todo se disparó cuando agarró el brazo de Azel y realizó un lanzamiento de judo que lo envió girando muy lejos, luego arrojó una piedra infundida con Curse Energy y aplaudió. En un instante, todo ya estaba al lado de Azel mientras esta última todavía estaba en el aire. Lanzó un gancho perfectamente colocado a su estómago que estrelló a su gigante enemigo contra el suelo, abriéndolo. Sin embargo, Azel se recuperó casi instantáneamente, levantándose rápidamente y saltando para darle una patada eléctrica a las rodillas de todo. Este último perdió el equilibrio mientras tropezaba hacia un lado. Y todo el tiempo, Yuta estaba luchando por mantener toda su sangre dentro de él a una docena de metros de distancia. Mover Yuta llevó su cuerpo insensible al límite, sus brazos y piernas temblaban en respuesta pero poco más, mientras sus ojos perdían el foco mientras comenzaba a sentirse más cerca del hombre de arena, el sueño y más invitándolo a descansar. No. Muévete, maldito cuerpo inútil. Sentía que se estaba repitiendo, pero así era la vida, mientras seguía discutiendo con lo que fuera que la guiara, que no iba a ver cómo todo desaparecía solo por un maldito ataque al corazón, no cuando necesitaba ayudar a su gente. No cuando todavía estaba intentando vivir de nuevo. Yuta, te estás herido. La voz de Rika resonó dentro de su cabeza, su dolor, pánico e ira se desbordaron cuando, por primera vez desde que estaba viva, sintió que sonaba exactamente como la chica que él conocía. ¿Puedo ayudar? Fue centrarse, escuchar su voz, hacerlo sonreír y mantener la atención por un poco más mientras analizaba lo que podía hacer. ¿Debería volver a ponerse el anillo y pedirle ayuda a Rika?
No, rápidamente dejó ese pensamiento a un lado. Si no terminó bien entonces, no terminará bien ahora. Rika resultó herido debido a su debilidad, y sus enemigos obtuvieron lo que querían de ella, mientras liberaban una cantidad impía de energía maldita en el aire. Frustrante, Gojo le explicó que los hechiceros de grado especial prosperan principalmente cuando están solos, sus habilidades son demasiado para que las manejen los hechiceros regulares, lo suficiente como para que incluso los de grado 1 podrían sufrir mucho si se ven atrapados en la pelea. Y entonces era mejor estar solo. Un hechicero de grado especial como él no debería necesitar ayuda y, sin embargo, aquí estaba, tirado en el suelo con el corazón latiendo más débil y extraño, su sudadera blanca cubierta con su propia sangre mientras todo lucha por su vida en su lugar. Qué poderoso de su parte. Todo tenía razón, había perdido, así que era hora de compensar esa pérdida mientras aún pudiera hacerlo. Lo más importante para los hechiceros es ganar, incluso si al final mueren. Y Yuta quería ganar, por sí mismo y por la gente que lo necesitaba. Con ese fin, ganará solo y esta vez no dependerá de Rika. Lo siento Rika, tengo que hacer esto sola. Yuta le dijo mientras su corazón comenzaba a latir un poco más fuerte, sus músculos respondían un poco más ahora. Todavía sentía la preocupación de Rika y dejó escapar una sonrisa. No te preocupes, no moriré aquí, te lo prometo. Su nueva determinación no ayudó mucho a aliviar su situación actual, pero fue suficiente. Ahora solo necesitaba encontrar una manera de serle útil a todo ahora mismo. ¡Qué genial, Yuta! Dijo Rika emocionada mientras Yuta podía escucharla aplaudiendo dentro de su mente. Entonces déjame ayudarte de una manera diferente. ¿Podrías darme ese guijarro asqueroso, el que se parece al lunar de mi abuela? Yuta miró el guijarro oscuro con curiosidad y lo recogió sin pensarlo. Sus ojos se abrieron cuando sintió una energía familiar, pero tenue, que irradiaba del objeto, la energía maldita de todo. Y entonces, algo dentro de él simplemente hizo clic, algo diferente para Rika, algo suyo cuando su ser comenzó a rastrear la pequeña cosa y comprendió más y más lo que estaba viendo. Nanami Kento estaba enojado, lo cual en realidad era bastante raro para una persona que estuvo atrapada trabajando con Gojo Satoru desde la escuela secundaria. Se suponía que debía luchar contra Tyrian Kaious solo y dejar que Okotsu e Inumaki se retiraran a un lugar seguro, pero parecía que este asesino en serie y sus compañeros tenían otros planes para ellos. ¿Por qué arrastrar a los niños a una batalla que ya has ganado? Era una pregunta fácil de responder para él, y aún más fácil para un asesino en serie. A Tyrian Kaious, a Cell Reinhardt y quienes trabajaban con ellos les gustaba jugar con sus presas, y no eran en absoluto exigentes con quien era. Era repugnante de una manera que las maldiciones no lo eran, y era por eso que había dejado atrás su antiguo trabajo como corredor de bolsa. Las maldiciones no tenían opción para joder a las personas, pero los humanos y los faunos sí, y Tyrian siempre había elegido ser peor. Tyrian pagaría por toda la miseria y muerte que había traído, Nanami se aseguraría de eso. Atún, murmuró Toge sombríamente ya que no podía ocultar su tensión, observando cada rincón como un zorro observando cada chasquido y movimiento en el bosque. Nanami miró a Inumaki, el chico que hace apenas unos minutos estaba llamando a la puerta del cielo después de la picadura de Tyrian, pero ahora parecía en gran medida bien con solo pasar unos minutos con Okotsu. Era una pregunta que obtendría respuesta una vez que terminara de pisotear un escorpión giratorio. Tu discurso de maldición es potente, pero guarda las palabras más duras cuando estés seguro de incapacitarlo. De lo contrario, no lo intentes. Dijo Nanami mientras exploraba el área y entrecerraba los ojos. Toge asintió ante sus instrucciones y siguió explorando, no precisamente ansioso por hablar cuando se le acabaron los medicamentos. Ahora que Tyrian sabía que Ratio podía romper su aura instantáneamente, y lo haría, había favorecido un enfoque más defensivo y conservador. Se volvió inquietantemente silencioso, pegándose a las sombras y rara vez asomando la cabeza antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad.
Y aunque su aura se rompió con el impacto, seguía siendo un escudo que impedía que Nanami lo partiera en dos, dejándolo con una combinación teórica de Ratio y Black Flash como una opción real, pero eso también podría ser pedir un milagro. El tiempo extra podría ser suficiente, pero aún faltaban unos buenos minutos para que eso sucediera. No, lo que podía hacer era hacer un voto vinculante. Puede que no golpee tan fuerte como el combo Black Flash o Overtime, pero debería darle suficiente poder para al menos herir al asesino loco. Me imagino que puedes oírme, así que déjame hablar un poco. Mi técnica ratio puede dividir mi objetivo en una línea de ratio de 7, 3, permitiéndome crear con fuerza un punto débil que siempre será un golpe crítico si lo golpeo. Eso es culpa, explicó Nanami, su voto vinculante cumplió dos propósitos. El obvio de aumentar su producción de energía maldita, y el menos obvio de confirmar que Tyrian todavía está por aquí y no había ido a intentar apuñalar al pobre Ukotsu. Con suerte, podría evitar que eso sucediera incluso si necesitara algunos golpes más de los que le gustaría. El eco de los barriles de madera que caían y rodaban hacia ellos lo sobresaltó, pero también le dio una idea de dónde estaba Tyrian mientras se acercaba a donde solían descansar. Esquiva. Su cuerpo se movió por sí solo cuando Toge dio su orden. Nanami apretó los dientes cuando vio a Tyrian salir de uno de los barriles por su lado ciego, su cuerpo ardiendo de color púrpura oscuro con su cola preparada para atacar. Movió su cabeza hacia un lado y el aguijón apenas rozó su mejilla, una señal de lo mal que había caído en la trampa, que habría hecho que su cabeza tuviera un nuevo agujero por simplemente ser rozada con veneno. Nanami se recuperó rápidamente del golpe y agitó su puño cargado con mucha más energía maldita, pero no fue lo suficientemente rápido, ya que el escorpión fauno lo agarró del brazo y blandió su arma afilada directamente hacia su garganta. Nanami actuó rápido y arrojó su brazo inmovilizado hacia el suelo. Tyrian jadeó cuando el lanzamiento lo dejó sin aire por un momento, pero se recuperó rápidamente y apuntó el cañón de su arma directamente a la frente de Nanami. Antes de que pudiera disparar, Nanami se liberó del agarre de Tyrian y lo pateó como si fuera un balón de fútbol, golpeándolo justo en la línea 7, 3, que al menos debería haber roto su aura una vez más. Sin embargo, no fue así, las defensas de su enemigo parpadearon, pero a diferencia de antes no habían sido destrozadas, a pesar de que Nanami había puesto mucho en esa patada. Hizo una mueca mientras veía a Tyrian ponerse de pie con una exasperante sonrisa perezosa, sabiendo por qué había salido mejor que antes. Su apariencia está perturbando mi técnica, pensó Nanami, la única explicación real más allá del veneno que si bien no es divertido no debería afectarlo de esa manera. Mientras tanto, ahora que estaba a la intemperie y sin nadie a su lado, Toge volvió a abrir la boca, tratando de ayudar. Fred. Solo para que los sirvientes de la reina de Tyrian lo interrumpieran, los disparos azules lo cegaron cuando las balas estallaron en el frente de Inumaki, el polvo de hielo congeló partes de su cabeza que no pudo cubrir a tiempo con sus brazos aún más congelados. El comportamiento estoico de Nanami se volvió furioso mientras intentaba ayudar a su joven, solo para verse obligado a cubrirse mientras Tyrian apuntaba sus SMG en su dirección. Ese niño de habla maldita debería concentrarse en quitarse el hielo de la cara con mucho cuidado, o de lo contrario se le arrancaría la piel, dijo Tyrian mientras se reía de los problemas de Toge mientras intentaba evitar ser hecho pedazos. Una vez que termine contigo, acabaré con él, podría incluso hacerte mirar, ahora que lo pienso. ¿No sería un momento divertido? Nanami frunció el ceño hasta que pudo sentir sus propias venas sobresaliendo de su frente, el dolor lo exacerbó al sentir fuego en sus venas y el sudor manchar su traje. Esta toxina lo estaba dejando atrás, y Tyrian lo sabía. A Nanami no le quedaría mucho tiempo para lidiar con esto. Hablando de tiempo, miró su reloj y salió de la pared, mostrándose a Tyrian al aire libre una vez que notó que el segundero marcaba justo después de un tiempo muy importante. Parece que voy a ir a tiempo extra, entonces, proclamó Nanami con un gruñido bajo. Tyrian simplemente resopló ante lo que supuso era una broma de oficinista.
Oh, apuesto a que eras un alboroto en cualquier empresa de poca monta a la que fuiste, pero no creas que un juego de palabras, y luego lo sintió, un muro de energía maldita manifestándose desde Nanami cuando el asalariado de un hechicero se quitó la corbata moteada y la enrolló como un rosario en su brazo derecho. La sonrisa de Tyrian desapareció cuando golpeó lo que quería decir. Nanami corrió hacia adelante y blandió su espada desafilada hacia Tyrian, que este último detuvo con sus brazaletes y contrarrestó con algunas balas en la cara. Nanami lo esquivó justo a tiempo y tomó represalias con un puñetazo en el estómago, todavía sin golpear como quería Nanami ya que la apariencia del asesino aún lo mantenía fuera de equilibrio. Tyrian se abalanzó de nuevo con sus espadas y apenas rozó el brazo de Nanami mientras lo esquivaba hacia un lado, favoreciendo aún más esta escaramuza con Ratio siendo una cantidad conocida ahora, favoreciendo realmente dejar que su aura se encargara de ello en lugar de una defensa más activa. En ese caso, Nanami apretó el puño y golpeó el suelo, rompiendo el pavimento en docenas de fragmentos irregulares que lanzaron a Tyrian por los aires. Técnica de proporción. Colapso. Nanami blandió su cuchilla para asestar un buen y limpio golpe ahora que su técnica no estaba siendo interrumpida. Sin embargo, la sonrisa de Tyrian regresó cuando disparó una ráfaga en el aire, sus balas ahora penetraron en el brazo extendido de Nanami, dejando al hechicero hacer una mueca de dolor por una fracción de segundo, que fue justo la apertura que Tyrian necesitaba mientras lanzaba su cola y la envolvía la garganta de Nanami mientras aterrizaba. Muere, jodida broma de un drone de oficina. Tyrian gritó con una sonrisa maníaca mientras balanceaba a ambos grupos de sirvientes de la reina para asegurarse de que solo fuera una cabeza balanceándose en su cinturón. No te muevas. El cuerpo de Tyrian se congeló mientras miraba con los ojos muy abiertos al joven hechicero que lo había detenido mientras jadeaba con la quemadura del congelador sobre su cuerpo, el lado izquierdo de su cara ensangrentado y en carne viva y sus labios morados por encontrar la desesperación necesaria para desgarrar su cara solo para hablar. Casi te arrancas la cara, dijo Tyrian con desconcierto que rápidamente se convirtió en furia cuando su cuerpo se retorció para recuperar el control. Estás absolutamente loco. Sin dejarlo terminar, el hechicero de grado 1 golpeó directamente a la cara de Tyrian, y pudo ver las líneas de Ratio punzándose cuando el golpe conectó. Un golpe crítico. La fuerza del golpe fácilmente destrozó el aura de Tyrian como un trozo de vidrio, junto con el chasquido del hueso. Tyrian soltó el cuello de Nanami mientras se alejaba rodando, se tambaleó mientras escupía algunos dientes e hizo lo mejor que pudo para restablecer su nariz mientras Nanami se acercaba en sus propios términos. El imponente rostro de Nanami caminó lentamente hacia su oponente caído, sus ojos brillaban con una rabia inconmensurable oculta por sus gafas. Tyrian solo podía sentarse sobre sus rodillas, la sangre brotaba mientras intentaba ocultar cualquier miedo para no mostrar lo mal que habían cambiado las cosas. Sin embargo, todavía parecía estar a segundos de huir hacia las colinas mientras el verdadero miedo irradiaba de él, ya que sabía que el hechicero no había terminado con él. Por desesperación, Tyrian giró su cola hacia su torso, pero Nanami logró agarrarlo rápidamente, manteniendo el aguijón alejado de él mientras el veneno quemaba un agujero en el suelo. ¿Has cobrado muchas vidas con tu veneno? ¿Estoy en lo cierto? Nanami preguntó en un tono inquietantemente tranquilo que todavía sonaba como el rugido de un trueno a pesar de toda la ira reprimida que tenía y que se comunicaba con un agarre en la cola con los nudillos blancos. Me aseguraré de limitar ese recuento de forma permanente. Y con un giro, la cola se rompió y se desprendió. ¡Fuck! Los gritos de Tyrian se podían escuchar en todas partes dentro de la barrera, y probablemente se escucharían en kilómetros a la redonda si no fuera por la barrera. Sangre, veneno y otros fluidos se estaban filtrando, un rastro de horribles desechos que Nanami iba a empeorar mucho. Sin embargo, antes de que pudiera asestar el golpe mortal, escuchó el chirrido de neumáticos acercándose cada vez más, el humo del polvo ardiendo y el temblor de las gradas débiles anunciando una nueva llegada. Sus ojos se abrieron cuando una camioneta platino se estrelló contra las gradas, conducida por alguien que no quería ser visto ya que las ventanas polarizadas impedían que se viera algo más que una sombra.
La ventanilla del conductor bajó y desde allí, 2 piedras plateadas fueron lanzadas hacia él, que inmediatamente explotaron al impactar contra él, una red de electricidad que lo habría frito como un sapo si no fuera por su refuerzo, pero aún así lo dejó paralizado. Detener la fuga que se produce ante él. La camioneta se detuvo con un freno brusco, sus neumáticos chirriaron mientras se dirigía hacia el sangriento Tyrian, quien se levantó con sobresaltos, jadeos y espasmos por la pérdida de una extremidad cerca de su columna. El dolor alimentó la rabia maníaca que pudo reunir al mirar a su recién descubierto archienemigo. Esto aún no ha terminado, asalariado. Te devolveré el dinero y te quedarás atrapado viendo cómo te hago pedazos a ti y a todos tus conocidos, prometió Tyrian mientras se subía a la camioneta y se alejaba antes que Nanami. Se liberó de la red eléctrica. Frunció el ceño mientras observaba al asesino en serie acelerar hacia donde Todo y Okotsu estaban peleando. Le hizo preocuparse si habían tenido éxito en su pelea, e incluso si lo hubieran hecho, si estaban en condiciones de luchar en una segunda ronda contra quien quiera que condujera la camioneta, y el escaso aunque molesto apoyo de Tyrian y sus armas. Sin embargo, si hubieran derrotado a Zale y todavía estuvieran lo suficientemente sanos, entonces tal vez podrían detener todo esto en esta pelea y entender qué diablos estaba pasando. Hoja de mostaza, dijo Toge con voz ronca mientras corría hacia él, extendiendo su mano. Su lado izquierdo todavía sangraba, y Nanami pudo ver mucho más sequedad en su boca después de sus palabras. Aún así, había sobrevivido y Nanami estaba contenta por eso. Tomaría cualquier victoria que pudiera obtener, especialmente cuando comenzó a sentir el veneno realmente golpeado con la adrenalina desapareciendo. Visión borrosa, espasmos musculares, dolor ardiente por todas partes. No quería ser una carga para el joven semigrado 1, pero parecía que no tenía otra opción mientras se desplomaba a su lado. Necesitaba unas vacaciones cuando volvieran, y no las que se tomaba un fantasma que recordaba su antigua vida. Aún así, primero tenía que acabar con esto con Tyrian y sus aliados. Era su trabajo y deber después de todo. Vamos, todavía podemos alcanzarlo si Okotsu sigue luchando, dijo Nanami mientras agarraba la mano de Toge. El chico en gran parte mudo asintió y corrieron lo más rápido que pudieron detrás del auto que los seguía, esperando poder terminar esto aquí, pero sintiendo que esto no iba a terminar tan fácil para ninguno de ellos. Todo Aoi respiró hondo mientras se concentraba completamente en su oponente, entrecerrando los ojos con curiosidad mientras los cristales de polvo eléctrico de Azel perdían su poder y se volvían apagados. Azel simplemente gruñía mientras los sacaba y los tiraba con una indiferencia casual propia de alguien que los use tan a menudo. Todo sonrió mientras aprovechaba la oportunidad para cambiar con el cristal que caía, cambiando de lugar pero encontrándose en el camino de un gran puño que caía sobre su cabeza. Él lo predijo. Los ojos de todos se abrieron porque no fue lo suficientemente rápido para bloquear el golpe que golpeó su mandíbula, haciéndolo tropezar mientras Azel seguía con una patada en el estómago que lo envió volando casi de regreso a donde estaba. Azel se estaba acostumbrando a Boogie y, sinceramente, eso no fue tan malo para Aoi. Todo no pudo contener su emoción mientras sonreía hambrientamente ante este nuevo desafío. Era extraño considerarlo dado su propio poder, pero nunca antes se había enfrentado a un grado 1, y mucho menos a alguien como Azel. Todos los que vinieron antes que tontos y fanfarrones que apenas calificaban para el grado 2, y muchas veces ni siquiera eso. Era divertido mirar a alguien que estaba a su nivel o incluso por encima, ver y capitalizar sus desventajas por el simple hecho de que moriría si no lo hacía. Azel era un luchador más deliberado, no tan ansioso por simplemente apresurarse, pero tenía la experiencia para compensar con una mejor capacidad para predecir y reaccionar, y el poder bruto que aportó fue mayor que el que todo tenía sin Black Flash, lo cual no era un arma confiable. Y solo porque no buscaba mucha velocidad no significaba que fuera lento. El hombre era un Goliat, y en ese sentido era engañoso. Agregue su peculiar método de usar Dust con su semblanza, y fue el mayor desafío que todo había enfrentado como enemigo.
Por supuesto, el nivel de Azel no estaba ni cerca de un grado especial como el de Gojo o su maestro Yuki, y parecía un poco más débil que un grado 1 de alto nivel como Zenin Naobito o ese espadachín que Miwa entrenó con Kusakabe, ¿no? Pero todavía era lo suficientemente fuerte como para calmar el aburrimiento desde que completó su entrenamiento. Y eso le hizo desear que esta batalla nunca terminara. Azel pareció notar su expresión de emoción y simplemente dejó escapar una burla, sin duda juzgándolo como a tantos otros. Nunca entenderé lo que pasa por los cráneos de ustedes, hechiceros, dijo Azel mientras sacaba cristales de polvo de fuego de su bolsillo y los incrustaba en su cuerpo, dejando escapar un poderoso rugido mientras sus ojos se volvían de un naranja intenso. Los ojos de todos se abrieron cuando Azel golpeó el suelo con sus puños y sacó un gran trozo de concreto en el que comenzó a canalizar Fire Dust, arrojándolo a todo una vez que sintió que estaba listo. Sin embargo, todo estaba listo para ello, aplaudiendo en el momento en que la piedra salió del alcance de Azel, la bomba improvisada golpeó un puesto de comida frita y estalló todo en una gloriosa hoguera de aceite y pollo. Ya estaba al lado de Azel cuando le propinó una ráfaga de golpes al desprotegido pecho de este último. El aura del gigante comenzó a parpadear mientras sus reservas comenzaban a agotarse por la ráfaga de fuertes golpes que dejaron a Azel luchando por responder. Antes de que Azel pudiera recuperarse para contraatacar, todo agarró su cabeza y saltó, dándole un poderoso rodillazo en la cara, un golpe desorientador, pero aún así no afectó mucho al luchador mayor ya que aprovechó la apertura para agarrar la pierna de todo y lanzarlo lejos como una bolsa de ropa sucia. Todo aterrizó bastante bien, pero haber sido sacado de la zona le había permitido sentir las consecuencias de golpear a alguien que tenía fuego literal en sus venas, frunciendo el ceño ante las enojadas quemaduras rojas que le quedaban en los nudillos. Azel probablemente había planeado que eso sucediera incluso si fue más una precaución que otra cosa. Se sobresaltó cuando miró hacia arriba y vio la forma en llamas de Azel acercándose ya a la distancia, cargando contra él como un alce particularmente enojado. Levantó los brazos para bloquear el ataque entrante que, si bien lo quemaría más, era una mejor opción que quemarse, por ejemplo, en la cara o el cuello. Sin embargo, sucedió algo que cambió todo este ritmo por completo. ¿Eh? Todo entrecerró los ojos cuando vio un guijarro justo encima de la forma de Azel, un guijarro que no arrojó, estremeciéndose cuando escuchó un aplauso que no era el suyo, pero supo casi por instinto lo que significaba. Azel se detuvo en seco mientras observaba cómo el guijarro se convertía en Okotsuyuta, el novato irradiaba una feroz intención asesina, su katana balanceándose hacia el torso de Azel y logrando asestar un golpe limpio, que aunque no dejó mucho impacto aún dejó a Azel desequilibrada, y todavía estaba otra muesca para un hombre que se encontraba cada vez con menos con qué trabajar. Azel retrocedió y dejó escapar un rugido de fuego mientras golpeaba sus puños en el aire, causando que una bola de fuego emergiera y se lanzara hacia Yuta, quien entrecerró los ojos y aplaudió, cambiando de lugar con Azel en el momento del impacto. Todo el tiempo observaba con asombro cómo su cerebro procesaba la información de lo que acababa de suceder. Okotsuyuta, el hechicero inútil que fue noqueado de un solo golpe por Azel, ahora estaba contribuyendo de manera significativa, y con la propia técnica de maldición de todo para empezar. Y en lugar de ofenderse, todo estaba encantado con la nueva demostración de poder de Yuta, algún método para copiar técnicas de maldición, una habilidad fascinante que casi instintivamente comenzó a analizar en su mente de genio. ¿Había un límite establecido para lo que podía copiar? ¿Podría imitar a semblances? ¿Estaban incluso los poderes imposibles de Gojo Satoru y Tsukumo Yuki a su alcance? Era el mayor potencial que jamás había visto, suficiente para que una carcajada saliera de sus labios mientras reconsideraba su opinión sobre el primer año. Parece que realmente has despertado, Okotsu, dijo todo mientras dejaba escapar una sonrisa orgullosa. Lamento haberte arrastrado hacia abajo, todo, respondió Yuta mientras preparaba su espada, su fría expresión no abandonaba a su oponente. Era como si fuera una persona completamente diferente a la de antes, aunque todavía fue humilde en su respuesta.
Si lo sientes, entonces será mejor que sigas el ritmo, es hora de que terminemos esto, dijo todo mientras se ponía en posición, aunque antes de que pudiera hacer mucho más, Yuta habló de nuevo, con un extraño temblor en su voz. Esa ya no era la mansedumbre de antes, sino algo más, vergüenza. Oh, él sabía a dónde iba esto. Todo, una cosa más, en caso de que uno de nosotros muera. Yo, no quiero dejarte sin saberlo, por vergonzoso que sea. A mí, me gusta que me dominen. Los ojos de todos se abrieron cuando la declaración de Yuta quedó al descubierto, y luego dejó escapar una amplia sonrisa mientras su corazón latía con fuerza ante una respuesta tan honesta. Hay mucho que desempacar allí, pero su gusto por las mujeres, es aceptable. Mientras tanto, Azel miró a Yuta con curiosidad, mirando al niño de arriba abajo con un paso entrecortado. ¿Qué hiciste? Murmuró Azel mientras el sudor que salía de su frente se evaporaba rápidamente por el calor de su cuerpo, el agotamiento en sus huesos y el golpe de calor en su mente. Se llama joder y descubrirlo, dijo todo mientras se quitaba la camisa hecha jirones con el orgullo de un guerrero que se quita la capa mientras mostraba lo que tenía. Deberías haberlo matado antes de que se volviera interesante, pero claro, eso habría arruinado la diversión. Azel resopló con frustración, sacando 2 cristales más de su bolsillo, en naranja y blanco, fuego y vapor, clavándolos en el brazo que había decidido que no necesitaba durante los próximos meses por la forma en que lo estaba tratando, volviéndose plasmarlo, algo doloroso para cualquiera que no se llame Azel. La sangre que comenzaba a salir de su nariz al menos le dijo que, independientemente de cualquier otra cosa, estaba realmente dañado. Las heridas que tenía sanaban cada vez menos a medida que el polvo que fluía a través de él solo agravaba sus heridas, y parecía que estaba simplemente cansándose también. Su mente fue impactada lentamente por el trauma repetido aunque solo fuera por lo agotador que era. Ese fue el ataque que logró cortar el brazo de Rika, murmuró Yuta con fría ira, luciendo como un babuino a punto de destrozar a un leopardo con rabia. Todo asintió mientras asimilaba esta nueva información. Tenía que tener cuidado con un ataque que había cortado el brazo de una maldición de grado especial, algo supuestamente más fuerte que los mejores mechs de Atlas. Bueno, ya era hora de que su cerebro con un coeficiente intelectual de 530.000 elaborara un plan. Azel Reinhardt no era un individuo particularmente sorprendente en términos de capacidad de lucha, incluso si su experiencia y poder eran mayores que el suyo, todo creía que podía ganar un combate 1 contra 1 contra él gracias a su mayor velocidad y Boogie, además del simple hecho de que normalmente introducir cristales de polvo en tu cuerpo causaba cosas terribles para tu salud. Sin embargo, no poder sentir dolor le produjo una arruga. Su aura no se agotó tan rápidamente como la de otros, y aunque le dolió, simplemente lo atravesó todo. El agente adormecedor por sí solo no era tan peligroso. Si se usa incorrectamente, incluso podría convertirlo en un tonto imprudente que se apresuraría a morir. Pero Azel no era tonta, ni mucho menos. Y luego estaban sus armas improvisadas. Hasta ahora, había usado 3 tipos de polvo. Eléctrico era el menos peligroso, ya que si bien su efecto aturdidor y la velocidad que otorgaba resultaban peligrosos, todo se había acostumbrado a él, haciendo lo que podía para redirigir su corriente lejos de él. Sin embargo, Fire Dust era una historia completamente diferente y un nivel de peligro completamente nuevo, como lo atestiguan los nudillos quemados de todo. No le proporcionó a Azel la ventaja de velocidad que le dio Electric Dust, pero no importó cuando la temperatura de su cuerpo se elevó a niveles ardientes de calor que hicieron que luchar contra él de la forma habitual fuera inútil. A veces se preguntaba por qué no había conseguido al menos un arma de algún tipo, le habría ahorrado el molesto ardor en sus manos. Luego está ese ataque de plasma que utiliza una combinación de fuego y polvo de vapor, que puede atravesar incluso las defensas más duras y, en general, parecía una idea horrible con la que lidiar. Aunque parecía ser un poco más de lo que Azel podía soportar cuando su carne se vaporizó por la reacción violenta, Yuta puede golpearlo con su katana, por lo que tiene una manera de pasar el escudo en llamas, lo que significaba que todo también necesitaba un arma. Él sonrió, sabiendo bien lo que necesitaba. Agarró una piedra y aplaudió. Yuta lo miró con sospecha y asombro.
¿Estás seguro de eso, Todo? Preguntó Yuta mientras observaba el arma preferida de Todo, una gran opción para ceviche o talar árboles, tal vez no tanto para luchar contra gigantes enloquecidos. Un rape. O más bien una maza improvisada sería una mejor descripción. Claro, podría haber elegido un cuchillo de carnicero o algo afilado y puntiagudo, pero Yuta ya estaba a cargo de filetear con su katana. Necesitaba un arma contundente para ablandar a su presa. Y como chefs de Bohie, necesitaban las herramientas adecuadas para cocinar bien. Confía en mí en esto, dijo Todo mientras dejaba escapar una sonrisa de satisfacción. Apretó la cola del rape y comenzó a balancearlo hasta que se acostumbró a la extraña aerodinámica de, bueno, un pez y pronto estuvo sosteniéndolo con aplomo, reforzándolo con energía maldita que endureció los huesos y afiló las aletas como cualquier otro. Cuchilla. Azel cargó contra ellos con un grito de guerra, sus pasos en llamas dejaron huellas carbonizadas mientras corría. Todo enfocó su mirada y comenzó a blandir su arma, queriendo asegurarse de tener impulso sin importar lo que estuviera por suceder. Muy bien Okotsu, es hora de terminar esto con un... Se enfrentaron a su carga con los suyos, Todo recogió 2 piedras del suelo y arrojó una hacia adelante. Cambió el ángulo del otro guijarro y lo arrojó de manera que girara hacia la espalda de Azel, donde Todo no podía verlo, un gran riesgo considerando la necesidad de ver inherente a Bohie. Todo no podía cambiar con el guijarro que estaba en la espalda de Azel, pero Yuta sí. Azel agitó su puño de plasma con anticipación hacia el guijarro del frente, listo para predecir el cambio al que se había acostumbrado, y no el que ni siquiera sabía que era posible. Aplaudieron y Bohie hizo lo suyo mientras Yuta cambiaba de lugar con el guijarro en la espalda, dejando que Todo siguiera escuchando la alarma de Azel cuando se dio cuenta exactamente de lo que estaba sucediendo, y demasiado tarde. Todo y Yuta ya estaban rodeando a Azel en una formación de pinza, con ambas armas blandiendo. Bohie. Azel no tuvo tiempo de reaccionar cuando Todo lo golpeó con un maldito rape directo a su cara. Al mismo tiempo, Yuta lo golpeó con su katana directamente en la espalda, y aunque el aura de Azel recibió la mayor parte del daño, quedó tambaleándose y expuesto a más castigo. Aplaudieron una y otra vez, cambiando de lugar de un lado a otro, desorientando aún más a Azel cuando la verdadera bendición de la técnica se dio a conocer. Si un usuario de Bohie desorientaba lo suficiente como para tomar a la gente con la guardia baja, 2 de ellos les darían una entrada gratis al asilo mientras gritaban por las palmas que le habían dado a una pelota de voleibol llamada Wilson. Ambos hechiceros golpearon al gigante una y otra vez, sus golpes no paraban y sus espadas nunca flaqueaban. Entre golpes, cambios y fintas, no sería suficiente tiempo para que el escudo de aura de Azel se rompiera bajo el bombardeo, sin mencionar el brazo ardiente devorando su aura como un buffet libre. Mientras mantenían su ataque, Todo no pudo evitar dejar escapar una sonrisa de felicidad. Ha pasado un tiempo desde que compartió el arte de saltar con alguien, el último fue su maestro en algunas maldiciones miserables que habían surgido de demasiados accidentes. El aura de Azel parpadeó más y más, azul oscuro ahora, una señal de que no tomaría mucho tiempo, aunque la desesperación generó un peligro propio, como se demostró cuando Azel resistió una patada de Todo y se abalanzó sobre Yuta, agarrando el brazo del chico y golpeándolo contra el suelo. El niño ardía todo el tiempo y tosía sangre como un grifo, demasiado fuera de sí para seguir el ritmo de esta gran paliza. Todo no pudo evitar la mirada de lástima, aunque ahora mezclada con comprensión sobre simple disgusto. Yuta todavía era descuidado, pero había mejorado bastante incluso ahora, y con suerte con el tiempo realmente estaría a la altura de su clasificación. Los ardientes ojos naranjas de Azel miraron a Todo, resoplando larga y profundamente como un dragón, antes de que el primero levantara su puño y le lanzara una bola de fuego. Todo dejó escapar una sonrisa de confianza y levantó las manos para aplaudir de nuevo, cambiando de posición con el propio Azel para esquivar la bola de fuego. Sin embargo, los ojos de Todo se abrieron ante lo que vio a continuación.
Azel se abrió paso a través de la bola de fuego, rompiendo su aura, y con ella cualquier forma de contener el plasma que ahora ardía más rápido y más brillante, probablemente terminaría en la pérdida completa de la extremidad a este ritmo. Puede que el dolor no sea un problema, pero los espasmos y el spam dejaron en claro que su cuerpo estaba al límite y que el shock casi estaba aquí, pero eso significaba que todo se reduciría a este intercambio. Levantó los brazos para enfrentarlo, y luego empezó a pensar. La imaginación de todo, ¿estás seguro de que quieres hacer eso? De pie en un salón de clases grande, bien iluminado y bien equipado, todo Aoi se mantuvo firme mientras contemplaba el paisaje de su escuela favorita. Rompió en pánico cuando se volvió hacia la voz que se dirigía a él como si fuera un bufón de primera clase. Era la chica más hermosa del mundo, el ídolo de Mistral y conocido como Takada, y su amor platónico desde que ambos se inscribieron en la misma escuela. Ese ataque de plasma fue el que hirió la maldición de grado especial de Okotsu, ¿no? ¿Qué crees que pasará si intentas esconderte detrás de tus brazos como un niño pequeño asustado por los Grimm debajo de su cama? Señaló Takada mientras ella lo miraba con curiosidad. Todo reflexionó un poco sobre su pregunta. ¿En qué estaba pensando al hacer algo así? La muerte instantánea sería el único fin. Es obvio, ¿no? Dijo Takada mientras dejaba escapar una sonrisa de complicidad, como se esperaba de una persona iluminada como ella. Entonces, ¿qué vas a hacer? No tienes tiempo para esquivar, pero puedes usar algo más para bloquear. Toru dejó escapar una sonrisa, sabiendo bien lo que tenía que hacer ahora. Gracias, Takada, ¿te gustaría tener una cita conmigo después de que termine? El ídolo dejó escapar una sonrisa inocente que alivió un poco el dolor. Lo siento, pero no estoy tan interesado en este momento. Este flashback ocurrió en 0,1 segundos en la mente de un gran genio, de regreso a la realidad, en una tierra sin el constante rechazo y nostalgia de los días escolares. Todo entrecerró los ojos y usó el rape para bloquear el ataque entrante. El pescado se perforó y se quemó fácilmente. Ahora le gustaría un buen pescado asado con tortillas, limas y salsa, pero le dio tiempo suficiente para agacharse en un ángulo perfecto. Podía verlos, la fuente de la derrota de Azel. Juntó ambas manos en armonía y oró en silencio, tanto por fortuna como por perdón. Y le dio la patada más fuerte que jamás había desatado, directamente a las gónadas de Azel. Si bien el dolor técnicamente no era un problema, el puro impacto de una patada escuchada en todo el mundo era algo que Azel no podía ignorar, no encima del trozo de carne derretido y hueso carbonizado que era su brazo, y no sin el protección y curación de Laura. Parecía simplemente aturdido, con los ojos en blanco y la boca babeando mientras su cuerpo intentaba entender qué hacer con un sistema que estaba literalmente en llamas. Fue un espectáculo gozoso verlo en un hombre tan carente de humor. Esto no ha terminado, todavía no. Todo dejó escapar un grito ahogado de sorpresa cuando escuchó otro aplauso y cambió de posición con Yuta, el novato sangrando ríos por un mal corte en su rostro, pero tan lívido como antes mientras empujaba su espada en las entrañas de Azel, quitando rápidamente la hoja y golpeando lejos las vísceras florecientes que el cuerpo de Azel ya no podía soportar. El gigante vomitó sangre cuando finalmente colapsó, su cuerpo humeaba mientras los cristales de polvo caían vacíos. Su brazo derecho ahora estaba completamente negro sobre el azul ardiente de antes, sus huesos carbonizados para siempre. El aura por sí sola ni siquiera comenzaría a salvar el brazo, y cualquier curación del adorable doctor de Jujutsu Hai por sí sola mantendría el cuerpo vivo. Azel estuvo de acuerdo al parecer, usando toda la energía que aún pudo reunir para cortar lo que quedaba de su brazo, solo aumentando el shock en su cuerpo incluso si técnicamente todavía no sentía la agonía de todo eso, pero eso no importaba cuando su cuerpo y su mente se estaban apagando. Azel hizo su apuesta y fue absolutamente atroz con el costo. Yuta se acercó a él lentamente, apretando con fuerza el mango de su espada mientras respiraba con calma, su mirada mortal nunca abandonó a Azel. No sé qué planeas hacer con el brazo de Rika, pero no dejaré que lo tomes como trofeo, dijo sombríamente mientras colocaba su espada en la garganta de Azel. Dame la caja.
Azel, a pesar de su estado de angustia, no se inmutó ante la amenaza, dejando escapar una risa triste y ronca ante lo que aparentemente vio como un niño que amenazaba a papá con un cuchillo de mantequilla. Todo levantó una ceja ante su indiferencia. Después de todo esto, ¿realmente pensó que Yuta no lo destriparía? El novato no era exactamente salvaje, pero todos sabía que no iba a perder mucho sueño haciendo lo que había que hacer, especialmente cuando se trataba de sus seres queridos. Era una locura en sí misma y a todo le encantó. No creo que lo haga. Fue todo lo que Azel logró decir. Yuta frunció el ceño y movió su espada sobre su cabeza, listo para decapitar al bruto como un samurái de antaño, listo para derribarlo como un samurái de antaño, pero algo no estaba bien en sus entrañas. El objetivo era capturar algo de Rika, entonces ¿por qué actuaba de manera tan desafiante cuando le costaría todo? Algo andaba mal y se demostró que tenía razón cuando un motor rugiente sobresaltó a la pareja. Vieron una camioneta plateada que venía de donde Toge y Nanami habían peleado, disparando a toda velocidad y con Tyrian Kaious en la escopeta, arrojándoles algo. Un fuerte tintineo metálico resonó por todo el mercado, y los ojos de todos se abrieron en el momento en que vio una peculiar esfera de metal azul brillante rodar directamente hacia los pies de Yuta. Granada. Todo dejó escapar un grito mientras rápidamente preparaba su técnica para apartarlo del camino. Yuta entró en pánico cuando instintivamente pateó el extraño dispositivo, solo para que explotara en el momento en que hizo contacto, la onda de choque lo alejó de Azel, todo dejó de chasquear los dientes mientras sucedía. Luego vino otro tintineo, otra granada lanzada por la camioneta, una para la que todo estaba al menos listo, si no fuera porque cambiaron a una granada flash que se enfocaba en hacer que sus ojos no vieran nada más que blanco y sus oídos zumbaran de lo más molesto. Sonido mientras intentaba evitar caer, un destino que Yuta también compartía. No parecía en absoluto su día. Cuando su visión comenzó a aclararse un poco, pudo ver la figura borrosa de Kaious que vino y agarró a Azel en sus brazos, arrojando al gigante a la parte trasera de la camioneta y corriendo hacia atrás mientras todo veía sangre saliendo del culo de Tyrian. No, el lugar donde solía estar su cola. Nanami lo jodió ferozmente. Siempre tienes que preocuparte por los silenciosos. Pensó todo mientras observaba distraídamente la camioneta alejarse a toda velocidad. Me pregunto si debería detener la camioneta. Creo que debería, pero me siento un poco cansado. Tal vez si toco una de las canciones de Takada podría hacer. Escuchó una voz familiar gritándole, Nanami, pensó. El asalariado estaba siendo arrastrado por Inumaki, quien había visto días mejores, especialmente en el área facial. Para la furgoneta. Todo sacudió la cabeza para salir de la desorientación, preparando a Uohie para estrellar la camioneta con un repentino cambio de dirección. Desafortunadamente, tenían justo la preparación para esto, incluso si probablemente no era el plan, aunque todo no lo descartaría, en forma de una capa de invisibilidad, una que llegó demasiado rápido y se mezcló demasiado bien para que todo realmente pudiera hacerlo. Ver. Bien podría haber salido de una película de espías de Atlassian. Casi esperaba ser acribillado por el fuego de una ametralladora o oírla despegar y surcar el cielo. Nanami lo había alcanzado, pero su ritmo se había calmado, su rostro estaba rojo por el cansancio, sus músculos temblaban y su piel brillaba por el sudor. Demonios, todo juró haber escuchado al hombre generalmente estoico jadear. Sin duda le habían picado. Toge estaba a su lado, dándole a todo un buen vistazo a las lágrimas secas en su piel, aunque por lo demás parecía funcional en comparación con el supuesto mentor. Yuta dejó escapar un gemido mientras se levantaba del suelo, con la cabeza en la mano mientras se sacudía lo que parecía una resaca de despedida de soltero. ¿Qué pasó? Preguntó. Ellos, se escaparon, dijo Nanami con un poco de frustración en su voz y un cansancio total en su cuerpo. Yuta dejó escapar un suspiro de frustración, golpeándose el muslo con el puño, aunque para evitar que la extremidad cediera o el castigo nadie pudo decir. Lo siento, fue mi culpa, si hubiera visto esa granada de antemano, habría podido. Para detenerlos.
La cortina que los rodeaba comenzó a desvanecerse a medida que la energía maldita de Nanami se agotaba, y el campo de fuerza a su alrededor se desvaneció poco después. E inmediatamente pudieron sentir un cambio en el aire y ver exactamente lo que había estado sucediendo afuera. Los ojos de todos se agudizaron mientras miraba un pelotón de tropas atlesianas en marcha que llegaban armados hasta los dientes. Okotsu dejó escapar un grito y levantó las manos en el aire tan pronto como los soldados levantaron sus armas, muy lejos de la actitud despiadada que mostró hacia Azel. Manos arriba. No te muevas. Exigió uno de los soldados, con su arma apuntando directamente a la cara de Todo. Todo y los demás hechiceros sabiamente se unieron a Yuta. Le molestaba entregarse a policías y soldados, pero no era una buena idea enemistarse con Atlas, o de lo contrario pondría a su maestro Utaime en la tabla de cortar con los superiores, y el resto de la escuela, ahora que él pensé en Gojo era realmente la única razón por la que no se habían hecho cosas peores. Comida para el pensamiento. Otro arresto, otra multa que tengo que pagar, Todo dejó escapar un suspiro. Ahora no podrá pagar la entrada para el próximo espectáculo de Takada. Este fue probablemente el peor día de su vida. Sin embargo, antes de que su día empeorara, los soldados comenzaron a hacer espacio para que pasara otra figura. Una mujer con cabello blanco limpio y ojos azul y hielo caminó hacia ellos mirándolos con una mirada fría y analítica, y todo el perro que era no pudo evitar sentirse impresionado por ella. Una mujer fuerte, de gran altura y linda figura. Un poco más equilibrado de lo que tal vez le gustaría, pero lo perfecto era enemigo de lo bueno. Retírese, estos no son los criminales que estamos buscando, ordenó, con clara decepción en su voz. ¿Especialista Schne? ¿Schne? Un especialista atlesiano que tenía el nombre de Schne. Este era Winter Schne, no hay duda. Estos son hechiceros de Jujutsu Hai, Todo Aoi Nanami Kento de grado 1, Inumaki Toge de grado 2 y Okotsu Yuta de grado especial, explicó Winter a sus tropas mientras Todo podía sentir la preocupación en su voz. Entrecerró los ojos hacia el soldado, el aparente suboficial aquí, asegure el perímetro y busque cualquier rastro de Tyrian Kayous y Azel Reinhardt. No deberían haber ido muy lejos, ¿entendido? El soldado se enderezó ante su tono duro y soltó un saludo. Ese sí, señora. Mientras los soldados se movilizaban, Winter dirigió su mirada gélida hacia Yuta, un miedo desenfrenado disfrazado de ira en su aura. El grado especial gimió al sentirse más pequeño con cada segundo que pasaba, aunque se calentó considerablemente una vez que vio a Nanami. Nanami, dijo, su tono cordial. Es bueno verte otra vez. Lo mismo, señorita Schne, dijo Nanami mientras inclinaba un poco la cabeza. Intentó levantarse para saludarla adecuadamente, pero en ese momento le temblaban las piernas. Winter levantó la mano y agitó una señal. Teniente Amin, llame al equipo médico ahora mismo, estas personas necesitan atención médica. Un perro de piel oscura, fauno, con pelo negro, caminó a su lado y asintió. Comprendido. Amin lo siguió mientras sacaba una tableta y comenzaba a presionar comandos que Todo no podía comenzar a entender. Winter cerró los ojos y respiró hondo mientras se acercaba a Yuta, la dureza en su mirada hizo que Todo se preguntara si los médicos necesitarían hacer un poco más de lo esperado. Seré franco, Okotsu, no tienes idea de lo que hiciste, ¿verdad? Dijo Winter, su tono algo más neutral de lo esperado. ¿Qué quieres decir? Yuta tartamudeó por la presión. Winter levantó una ceja, cuando dejaste salir a Orimoto Rika, liberaste una cantidad inconmensurable de energía maldita con sus equivalentes más cercanos, 3 dedos de su cuna. Dijo mientras le lanzaba una mirada de reprimenda. Se podía sentir incluso con la cortina levantada, ¿en qué cabeza tuya pensaste que era una buena idea? N no quería hacerlo, pero no había otra opción. Dijo Yuta, pareciendo genuinamente angustiado. Cuando vi que Inumaki estaba a punto de ser asesinada y no podía sentarme y no hacer nada, así que la dejé salir. Su mirada se encontró con la de Winter, se podía ver un fuego dentro de sus ojos. Lamento que mi decisión le haya causado problemas, especialista Schne, pero no me arrepiento, y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría sin dudarlo.
La mirada de Toge se suavizó y todo asintió con aprobación, ganando aún más respeto por su menor. Cualquiera que estuviera dispuesto a arriesgarlo todo por sus camaradas merecía ese respeto. Todo lo haría si tuviera un mejor amigo, o incluso un hermano. Winter cerró los ojos y dejó escapar un largo y profundo suspiro. Puede que estés relacionado con Satoru, pero al menos eres una persona realmente decente. Bueno, eso explicaba las cosas. Explicaba por qué pudo convertirse en grado especial tan pronto como se matriculó. Por qué sus reservas de Curse Energy eran tan ridículamente altas. Y por qué pudo seguir el ritmo de un hombre experimentado como Azel Reinhardt con aproximadamente un mes de entrenamiento. Incluso Nanami, el normalmente estoico asalariado, no pudo ocultar su sorpresa ante esta revelación, luciendo como si alguien le hubiera revelado el secreto de su panadería favorita. Okotsu parpadeó e inclinó la cabeza, sin tener idea de todo como siempre lo fue, porque por supuesto que lo era. ¿Estoy realmente relacionada con Sensei? Pero no me parezco en nada a él, fue la primera vez que la expresión fría de Winter se rompió, pareciendo genuinamente confundida mientras le lanzaba una mirada de Boayuta. ¿Alguna vez te explicó sobre tu linaje, sobre tus antepasados? Preguntó ella, su tono curioso. Sacudió la cabeza, lo que hizo que Winter pusiera los ojos en blanco. Ese maldito mono, suspiró mientras se frotaba las sienes. Nos estamos desviando del tema, lo que hiciste fue una tontería, podría haber causado, especialista Schne. El teniente de Fauno, Amin, gritó, pareciendo presa del pánico mientras miraba la pantalla de su tableta. Winter frunció el ceño ante su repentina interrupción. ¿Qué pasa, teniente? Ordenó, su tono era duro. Nosotros, tenemos una situación. Su molestia se convirtió en una mueca cuando su ansiedad pareció aumentar. Elaborar. Amin tragó saliva mientras agarraba su tableta con miedo y miraba la pantalla con temor. Hemos aumentado la actividad de los Grimm viniendo hacia el puerto, parece como si un ejército estuviera bajando. Los ojos de Winter se abrieron como platos. El normalmente tranquilo especialista corrió hacia el lado del teniente y miró fijamente la pantalla con él. Mira las imágenes del dron, dijo Amin, dándole la tableta para que ella pudiera verla correctamente. Su estrés era evidente mientras agarraba la tableta hasta el punto de que casi se rompe. Ella apretó los dientes y miró a Yuta, quien sostuvo sus brazos en señal de rendición mientras sentía la ira saliendo de ella, queriendo estrangularlo en ese momento, o deseando haber muerto contra Cell antes de que todo esto sucediera. Winter giró la tableta, permitiendo a los hechiceros ver que había irritado a los soldados. Esto es lo que causó la filtración de toda esa energía maldita, Okotsu. Lo que se podía ver en la pantalla era material de una película de terror o del momento más oscuro de una película épica. Un enjambre de lanceros que prácticamente cubrió el cielo en blanco y negro, siendo por sí solo una amenaza sería solo por su tamaño. Sin embargo, eso no era lo que más les preocupaba. Mientras los lanceros hacían su movimiento, se podía ver una criatura más lenta, pero mucho más grande, detrás de ellos, un enorme cuerpo serpentino con grandes alas verdes brillantes, brazos rechonchos con garras, un vientre con escamas de metal y su columna tenía púas verdes brillantes que sobresalían de él. Su gran cráneo estaba cubierto de metal. Era una especie derivada del Seafeilon, y la variante más peligrosa de todas. Se cree que esta criatura mutada es la obra maestra del Dr. Merlot y se ha perdido en la historia hasta hoy. Parece que no importa dónde estén, los hechiceros siempre terminan provocando problemas a la gente común.